ahora pegada, entonces, ni modo. Entonces, vamos a ver. Este ejercicio se los publiqué aquí en el canal general. Espero que alguien lo haya intentado, porque si lo intentó se habrá dado cuenta que no estaba tan sencillo. Entonces, esta semana, según el cronograma que yo tengo, tenemos que ver tres cosas. De hecho, dos cosas ya las vimos. Superficies cilíndricas, superficies de revolución, coordenadas esféricas y cilíndricas, que eso es lo que nos vamos a encargar hoy. Topología, que ese tema lo voy a dar específicamente mañana, porque ese es un tema interesante. Hay que dar algunas definiciones: punto interior, punto conjunto abierto, punto límite, punto de adherencia, conjunto de los puntos de acumulación, y todo. Tenemos que dar algunos temas, algunas definiciones con respecto a eso, así que por eso solo lo dejo para que no, la explicación de eso sea continua mañana. Ahora bien, y desde el miércoles hasta el viernes voy a intentar hacer los máximos ejercicios de límites que se puedan, porque el límite es un tema que en este curso es súper importante y hay muchas maneras de resolver límites. Entonces vamos a ver esa partecita esta semana. Entonces desde el miércoles hasta el viernes nos vamos a entrar en hacer muchos límites y alguna que otra cosita que vayan apareciendo por ahí. Entonces este fue el problema que yo les dejé planteado. Entonces obviamente aquí me estaban pidiendo dos cositas. Entonces vamos a ver de manera súper rapidita qué tenemos que hacer aquí o cómo podemos resolver este ejercicio. Entonces dice, bueno, considere la superficie representada por esta función. Y yo digo, ¿cuál es mi función? Mi función es z igual 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Y me pide que grafique la región. Aquí me está pidiendo que grafique una región de todos los puntos pertenecientes a R3, tal que el Z, es decir, van a ser todos los puntos tal que están por encima del plano y por debajo de esta superficie. Ah, ya, perfecto. Yo digo, bueno, yo quiero graficar esa región. Entonces, cuando yo quería graficar regiones, ¿qué hacía? Ah, ya, por lo general, ¿qué voy? Me voy a los extremos. Ah, ya, entonces, Z igual 0, que es el extremo, la frontera de aquí abajito, es sencillo, eso es un plano. Pero cuando yo me voy a Z igual 1 menos x al cuadrado mayor al cuadrado elevado a la 3 medios, yo digo, ¿eso qué es? A ver, una superficie cilíndrica no puede ser. ¿Por qué? Porque una superficie cilíndrica por lo general es una curva que está en alguno de los planos. ¿Y cómo uno reconoce una superficie cilíndrica? Porque solo depende de dos variables, ya sea de XY, YZ, ZX, cualquiera, pero dos. Y entonces para hacer su gráfica simplemente se extiende a la variable que no tengo, ¿verdad? Nosotros recuérdense que tenemos tres tipos de superficies. La cilíndrica, yo digo, ¿esto es una superficie cilíndrica? No. Porque la superficie cilíndrica únicamente depende de dos variables. Uno las podría ver más o menos como que solo es una curva que pertenece a alguno de los planos. Entonces, cilíndrica no es. Vamos a la siguiente opción que tenemos, porque cuando vamos a graficar una región, yo necesito saber, pues, por qué está acotada esa región. Necesito saber cuál es la superficie. Eso es lo primero que necesito saber, identificar la superficie que yo tenga. La siguiente, o que yo tenía, o una de las que yo tenía, eran las conocidas superficies cuádricas, ¿verdad? Dentro de estas superficies cuádricas, ¿a cuáles yo tenía? Ah, ya, yo tenía la esfera, tenía el elipsoide. ¿A qué más tenía? El hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, paraboloide, elíptico, paraboloide hiperbólico, y tenía el cono. Pero yo me fijo, ninguno de esos estaba elevado a 3 medios. Y yo digo, eso está medio raro. ¿Por qué? Recordemos que todas esas formulitas, a lo máximo que estaban elevados, era al cuadrado. Yo digo, entonces no es ninguna de esas. Entonces yo digo, se me complica. Si no es ni cilíndrica, si no es ni cuádrica, ¿cómo la puedo graficar? Entonces la única opción que me queda es que esa superficie, o yo podría sospechar que lo podría hacer por medio de una superficie de ¿qué? De revolución. Una superficie de revolución. Ya, entonces recordemos que era, de manera a palabras sencillas, que era una superficie de revolución. Una superficie de revolución simplemente era que a mí me daban una curva generatriz y yo la giraba con respecto a un eje. Lo explico, porque ya van a ver por qué explico eso. Miren, yo por ejemplo, a mí me daban una curva generatriz, imaginémonos esto, y un eje de rotación. Entonces yo cojo esta curva que se llama curva generatriz, y la roto con respecto a ese eje. Y eso me va a dar una superficie. Ahora bien, yo les decía la anterior semana, ¿cómo? A mí me interesa, las superficies aquí por lo general se identifican por medio de una ecuación. Por ejemplo, cuando uno quiere saber cuál es la ecuación de una esfera, pues ya sabe que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado. Uno sabe eso, es decir, esa ecuación identifica una esfera. Obviamente dependiendo del h, k está desplazada, y dependiendo del r, acuérdense que es igual a r al cuadrado, es el radio. Y yo digo, bueno, yo quiero saber cuál es la ecuación de esta superficie que yo generé al momento de ¿qué? De girar esa curva generatriz. Ya. Entonces vamos a ver.
siempre la ecuación, fíjense, siempre la ecuación de esa superficie va a ser igual al binomio aquí, es lo que se conoce como el binomio de circularidad, igual a la curva, fíjense, a la curva generatriz al cuadrado. Ya van a ver por qué es importante que les mencione esto, fíjense. Siempre el binomio y circularidad, pues son algunas de las dos variables elevado al cuadrado. Por ejemplo, podría ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a una función que depende de la variable que no aparece aquí, ¿verdad? ¿De qué en este caso? ¿Qué variable no aparece? Z elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo la superficie de esa manera, ¿qué me está indicando? ¿Qué yo puedo obtener a partir de esa información? Ya, lo que yo voy a obtener es primero, ¿de qué variable está dependiendo esta función generatriz? De z, ¿verdad? Es una función, aquí me dicen que depende de z. Ya, ese es mi eje de rotación. Eso es lo primerito que yo voy a saber. La variable de la cual depende la curva generatriz es mi eje de rotación. Es mi eje de rotación. ¿Qué también lo puedo ver? ¿Cómo también lo puedo ver? ¿Cuál es la variable que no aparece en el binomio de circularidad? La z. Entonces, de ahí también puedo ver que es mi eje de rotación. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi curva generatriz? Pues aquí hay dos opciones. Puedo tener que x es igual a f de z, es decir, que esta variable es igual a f de z, o que y es igual a f de z. ¿Cuál de estas yo uso? Eso depende de ejercicio a ejercicio, porque a veces la curva generatriz me la dan de una manera y en otra la curva generatriz me la dan de otra manera. Yo digo, bueno, ya sabemos todo esto. Para ponerles de manera resumido, los problemas de sólidos de superficies de revolución van en dos sentidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué significa? Que a veces a mí me dan, fíjense, a mí me van a dar la curva, y me dan el eje de rotación, que son los ejercicios que estuvimos haciendo la anterior semana. Entonces, a partir de que a mí me dan una curva generatriz y me dan un eje de rotación, ¿a mí qué me pedían sacar? Ya, a mí lo que me pedían sacar era la ecuación de la superficie. Ya, muy bonito, muy bacán. Ya tenemos, si a mí me dan la curva, que en el ejercicio me dan curva y eje de rotación, yo, ¿qué es lo que hago? Ya, pues vengo a esta ecuación y ya sabiendo, si me dan por ejemplo, si a mí me dicen que el eje de rotación es z, pues yo sé que mi binomio de circularidad, ¿qué va a ser? Ya, x al cuadrado más y al cuadrado, y va a ser una función que depende de z, porque z ya me dicen que es mi eje de rotación, al cuadrado, donde x puede ser igual a f de z o y puede ser igual a f de z. Eso va a depender de qué, de cómo me estén dando mi función generatriz. Ya, muy bonito, muy bacán. Ahora bien, ¿cuál es el otro tipo de ejercicio usualmente que se da aquí? Cuando te dan lo contrario. Cuando, por ejemplo, a ti te dan la ecuación de la superficie, no te están dando ya no te dan ni curva ni rotación, te están dando una ecuación de una superficie y a ti lo que te va a interesar sacar es saber cuál es su curva generatriz y cuál es el eje de rotación. Y uno de este tipo de ejercicios es lo que vamos a aplicar aquí. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí no me están diciendo nada de esta curva, pero yo digo, bueno, yo voy a ver si puedo generar una ecuación de la superficie de esta forma, es decir, un binomio de circularidad igual a una curva al cuadrado. Y a partir de esa ecuación, ¿qué yo voy a poder determinar? Determino una curva y un eje de rotación. Y una vez que ya tengo esta cosita de aquí, pues hago el problema. Uno se puede confundir un poquito, pero tenemos dos versiones. Me dan la curva y el eje de rotación y yo obtengo la ecuación de la superficie, o al revés, a mí me dan la ecuación de la superficie y yo obtengo la curva generatriz y el eje de rotación. Vamos a verlo con este ejemplo de aquí para ver, porque como les dije, eso no era ni superficie cilíndrica, ni superficie cuadrática. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que sea una superficie de revolución. Entonces tenemos 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios, ¿verdad? Yo digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos que a mí siempre me interesa tener de un lado el binomio de circularidad. Yo digo, entonces, ¿cómo yo puedo sospechar o voy a intentar despejar esta parte de aquí? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este 1 lo paso al otro lado, me va a quedar z menos 1 igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Elevado a la 3 medios. Que es como que si tuviera raíz cuadrada elevado al cubo. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es elevar al cuadrado a ambos lados y sacar raíz cúbica a ambos lados. Primero, elevo al cuadrado a ambos lados. Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Entonces me quedaría z menos 1 al cuadrado igual
en este caso, esta raíz cuadrada con este cuadrado se van y me quedaría x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es sacar raíz cúbica. Saco raíz cúbica a ambos lados, saco raíz cúbica a este lado y saco raíz cúbica al otro lado. Entonces, este con este se va y me quedaría, lo puedo expresar de esta manera, z menos 1 elevado a la 2 tercios, igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí manipulamos un poquito los exponentes. ¿Cómo lo podemos escribir esto? Como x al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿qué? A z menos 1 elevado a la 1 tercio al cuadrado. Ah, ¿qué obtuve aquí? Fíjense, ¿qué obtuve aquí? ¿Esto qué es? Eso no es un binomio de circularidad. Eso no es una función que depende de z. Entonces yo digo, esa superficie que tenía en un inicio esta ecuación, que yo no tenía ni idea cómo graficarla, yo me doy cuenta que la puedo expresar como ¿qué? Como una, lo puedo expresar como como el sólido o como la superficie de revolución generada a partir de ¿qué? Aquí, una vez que ya tengo esta ecuación, dense cuenta, yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿qué? A z menos 1 elevado a la 1 tercio y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser mi eje de rotación? Acuérdense, este es mi eje. ¿Esta función de qué depende? De z. Ah, ya, entonces aquí lo puedo ver de dos maneras. Como aquí lo que no aparece es la z, entonces el eje de rotación es z. Ahora bien, acá también lo podía haber visto. ¿Esta función de qué depende? Ah, de z, entonces también lo podemos ver así. Mi eje de rotación es z. De cualquiera de las dos maneras, ¿cómo identificamos el eje de rotación? Es la variable que no aparece en el binomio de circularidad o la variable de la cual depende la función generatriz. Ahora bien, yo ya tengo el eje de rotación. Check. Ahora bien, ¿qué me falta? Me falta saber cuál es la curva generatriz. Entonces, como yo les dije, esa curva generatriz puede ser bien x igual a esta función z menos 1 elevado, aquí era el cubo elevado al cubo, o bien puede ser y igual a z menos 1 elevado a 1 tercio. Cualquiera de estas dos nos sirve, ya sea esta, ya sea esta o ya sea esta. Y algunos me han de preguntar, ¿y cómo que dos te sirven? Usualmente cualquiera de las dos te va a servir porque son curvas que cuando tú las giras alrededor de ese eje, pues te van a dar lo mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para un problema en general, que igual me den dos de estas curvas. Por ejemplo, si yo tenía esta curva de aquí y yo la roto, ¿me va a dar qué? Me va a dar más o menos una forma, un paraboloide, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo cogía y en vez de considerar esta, por ejemplo, esta sería z igual f de y, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, acá yo consideraba, en vez de considerar esta de aquí, o consideraba x igual f de y? Entonces la curva que yo tenía era esta de acá. Entonces cuando yo la roto, pues me sigue dando la misma superficie. Ahí es donde yo digo, o puede ser bien esto, que sea z igual f de y, o podría ser x igual f de y, para que tengan más o menos una situación. Entonces cualquiera de estas dos yo puedo usar, porque me van a dar la misma superficie. La cosa es que una curva está en un plano y la otra curva está en un plano, pero cuando yo la rote, lo que va a hacer es que me va a dar la misma superficie. Ahora bien, ¿cuál uso? Pues yo uso la que más me guste, ¿no? Entonces, si es que no se acuerdan de que y igual a la raíz cúbica de z menos 1, pues lo que hacen pueden despejar, ¿no? Elevan al cubo estos lados y tendría z al cubo igual a, y al cubo igual a z menos 1. De donde entonces z es igual a y al cubo más 1. Ah, ya, vacancísimo. Ah, cierto, que no, disculpen que alguien no puse el chat ya. Tengo una pregunta. Ah, ya, pregúntame. Entonces, solo una cosita antes de responder tu pregunta. Entonces, ya obtuvimos, fíjense, obtuvimos ¿qué? Una curva generatriz. Obtuvimos una curva generatriz. ¿Y qué obtuvimos también? El eje. Ese es el tipo de problemas en el que te dan la ecuación y te piden, o necesitas sacar la curva generatriz y el eje de rotación. ¿Cuál es tu pregunta, Dalis? Dime nomás. En el lado izquierdo, donde está B.C y F de Z, donde está F de Z, ¿por qué dice que es un tercio? No sería dos tercios, a menos de que se simplificara.
En ese caso ya no estaría elevado al cuadrado, sino que solamente estuviera a un tercio. A ver, por qué solo es un tercio? Porque Sí, alguien iba a decir, sí, es ya, ¿por qué es un tercio? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos despejando esto, ¿a mí qué me interesa obtener? Me interesa obtener el binomio circularidad igual a la función generatriz, que bueno, en este caso depende de alguna variable, depende del eje aquí, elevado que al cuadrado. Ah, ya, entonces aquí lo que yo tenía, fíjate, lo que es esta propiedad, por ejemplo, cuando a ti te dicen a elevado a la m por n, es lo mismo que tú tuvieras a la n elevado a la m. Entonces aquí lo que yo tenía de este lado, lo que yo tenía de ese lado, cuando yo tenía ese z menos 1 a la 2 tercios, simplemente lo expreso como z menos 1 a la 1 tercio, y todo eso elevado a la 2. Entonces cuando tú multiplicas 2 por 1 tercio, pues te sigue dando el mismo 2 tercios. Lo único que hice, por eso era lo que me refería cuando le decimos Juan un poquito con los exponentes. Utilizan esta propiedad de la potenciación. Si ustedes tienen a por n a la m, eso es lo mismo que tener a la n elevado a la m, es lo que se conoce como la propiedad de potencia. Simplemente fue jugar con esos exponentes. ¿Y por qué? Porque a mí me interesa que me quede una función elevado al cuadrado. Es decir, yo tengo que conseguir esta forma. Yo debo obtener algo elevado al cuadrado. Entonces ya obtuve este cuadrado. Entonces significa que la función, en este caso f de z, es esta que yo tengo aquí. Es lo que está dentro de esta expresión que está dentro de este paréntesis que está elevado al cuadrado. Por eso es que yo hago esa pequeña manipulación. Eso responde a tu pregunta de por qué, o me preguntabas otra cosa. gracias. Ya, perfecto. Entonces, por eso es que se hace eso. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿cuál es mi forma? La forma de una superficie de, 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 de revolución. Ya, el binomio circularidad, que en este caso es esto. O sea, esto es súper claro verlo. X al cuadrado más y al cuadrado. Igual a una función que depende, en este caso, como aquí no aparece z, era obvio que esta función iba a depender de z. Ya, elevado al cuadrado. Entonces aquí como yo tenía z menos 1, como les decía, z menos 1 elevado a la 2 tercios, pues aplico esta propiedad que es potencia de potencia y simplemente lo expreso como z menos 1 elevado a la 1 tercio y todo eso elevado al cuadrado, para poder yo decir que esta es mi función f de z. Entonces, a partir de lo que nosotros ya conocíamos, era mi eje de rotación, pues el eje de rotación sale claro, o bien a partir del binomio de circularidad, o viendo de qué depende la función, la curva generatriz. Entonces, aquí era el eje de rotación, ¿cuál es? El eje Z, ¿verdad? Y acá, la curva generatriz, ¿cuál es mi curva generatriz? Z igual y al cubo más 1. Porque acuérdense, yo como curva generatriz puedo tener dos opciones, o X o x igual a z menos 1 elevado a la 1 tercio, o y elevado y igual a z menos 1 elevado a la 1 tercio. ¿Cuál decidí tomar yo? Yo tomé pues la segunda. ¿Daba alguna diferencia si tomaba la primera? No, el sólido te va a seguir quedando exactamente el mismo. Solo que porque a mí me gusta más la y y la z, se me hace más sencillo graficarla en ese plano, tomo esta. Pero tú podías haber tomado la otra, no hay problema. Entonces, ahora bien, entonces, podemos graficar esto. Yo sé cuál es yo sé cómo graficar esta curva generatriz. Pues sí, eso es sencillo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si yo me ubico, fíjense, si yo me ubico en el plano, si yo me ubico en el plano ZY, ¿esta curva cuál es? Todo el mundo sabe cuál es la curva Y al cubo. Es esta que es más o menos así, como un fideíto, ¿verdad? Es esta que es más o menos aquí. Y técnicas de graficación, es decir, más 1 significa que desplazo la gráfica una unidad hacia arriba. Entonces la gráfica, esta de aquí, esta curva, es la que voy a poner aquí en amarillo. Es esta curva que viene aquí. Perfecto. Entonces ya una vez que yo tengo plenamente identificada la curva en el plano, pues vengo y la pongo en el espacio y la hago rotar con respecto al eje que a mí me interesaba. Entonces vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá, X, Y, Z. ¿Verdad? Entonces, si yo, déjenme pongo aquí un poquito los ejes para que no me vaya a perder en la gráfica. Entonces, si yo cojo y grafico esa curva que yo ya sé, fíjense, yo la vengo y la grafico para acá, esto corta en 1. Entonces, si yo logro girar con esta curva, esta es mi curva, ¿cuál? Esta es mi curva Z, esta es mi curva, digo, Y, esta es mi curva Y igual F
de z. Esta curva que yo tengo aquí en amarillo. Si la hago rotar con respecto al eje z, ¿por qué con respecto al eje z? Porque eso me lo decía el binomio de circularidad. Ah, ya, pues yo la hago rotar, entonces me va a quedar algo más o menos así. Algo más o menos así. Y ahora ustedes me han de decir, vacancísimo. Esta es la gráfica. Entonces, o sea, ya obtuvimos eso. Y ustedes me han de decir, vacancísimo, esa es la gráfica. Ahora bien, hay que tener algo en consideración. Mucho ojo, algo en consideración. Ustedes me han de decir, esta es la gráfica, ¿verdad? Está en lo correcto, esa es la gráfica. Pero esta no es la gráfica original. ¿Por qué? Les voy a hacer una analogía. Cuando yo les decía la anterior semana que ustedes tenían z igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué les decía yo? Yo les decía que es verdad, si ustedes elevan al cuadrado z al cuadrado igual a, les quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y esto qué es? Ah, pues esto sabemos que es un cono, ¿verdad? Les digo esto porque yo sé que es importante saberlo. Miren, esto es un cono. Ahora bien, pero yo les decía, sí, yo que les decía, yo les decía, esta no es su gráfica las que les daban en un inicio. Ustedes siempre tienen que ver qué les pedían en un inicio. Ah, ya. Como a mí, mi gráfica no era un cono, sino era esta. Que yo bien la manipulé un poco como para saber que esta gráfica o de esta gráfica de aquí esta gráfica de aquí es una parte de esta. Entonces, cuando yo tenía esta raíz, yo les decía que simplemente, ¿qué hacían? Tomaban la parte superior del cono. Si era z igual menos raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué les decía que hagan? Ah, que cogieran la parte negativa, es decir, esta parte de acá. Entonces aquí, si se dan cuenta, vamos a aplicar más o menos lo mismo. Porque aquí, esta no es mi superficie que a mí me pedían en un inicio. La que a mí me piden en un inicio era esta. Entonces, como acá también yo manipulé, porque yo estuve elevando el cuadrado, sacando raíces, yo me voy a dar cuenta que la gráfica tampoco es completa, va a ser un pedazo. ¿Y cómo yo puedo identificar eso? Y es que ahí es donde viene el truco. Ustedes me imagino que más de uno se va a haber preguntado, ah, ya, pero ¿y quién dijo, o sea, a quién se le ocurrió decir que cuando yo tengo z igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, simplemente tomo? Porque es verdad, ustedes me pueden a mí creer que es la parte superior, pero tiene que haber una demostración, una deducción de por qué solo es esa parte de ahí. Y eso se los voy a decir hoy, para que vean de dónde sale eso, para que no haya pierde nunca más en esta vida. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos esta partecita de aquí. Recuerden, habíamos llegado, nosotros teníamos esta expresión de aquí, fíjense. ¿Cuál era mi expresión original? Recuerden, siempre tengo que volver a lo original. Z menos 1 era a menos x al cuadrado más y al cuadrado, que recuérdense que era 3 medios. Lo voy a expresar de esta manera para que sea más claro. Menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y todo eso elevado a un tercio. Entonces aquí, parecido o de manera análoga, como pasaba con el caso del cono, aquí ¿qué está pasando? ¿Aquí qué hay? Aquí hay una raíz, ¿verdad? Negativa. Entonces aquí, ¿a ti qué te intuye? O sea, ¿qué te podría intuir eso? Ah, ya, eso me intuiría que yo por ahí tengo que solo coger un pedacito de esta gráfica, ¿verdad? Yo solo debería coger un pedazo de esta gráfica. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál? ¿Qué pedazo cojo? Ah, entonces para eso va a ver de dónde a dónde va a variar la z. Es decir, de dónde a dónde va a variar esta función. Pues de dónde a dónde va a variar esta superficie. Vamos a verla. Fíjense. Yo voy a tener esta parte. Sí, yo voy a tener esta partecita de aquí. Miren lo siguiente, a ver. A ver, yo sé, fíjense, que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la suma de un número positivo más otro número positivo, ¿qué es? La suma de un número positivo más otro número positivo, pues todo el mundo sabe qué es eso. Eso es un número positivo. Puede ser como, lo más chiquito que puede ser es 0. Ahora bien, si yo le saco la raíz a ambos lados, sacarle raíz a números positivos, me queda simplemente esta raíz. Por eso no pongo valor absoluto. Me quedaría raíz de x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual que 0. La raíz de 0 es 0. Ahora bien, ¿qué hago? Pues lo que voy a hacer ahora es que elevo al cubo a ambos lados. Elevar números positivos al cubo, pues me siguen quedando números positivos. Entonces me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo mayor o igual que 0 al cubo. Me va a quedar entonces x al cuadrado más y al cuadrado
elevado al cubo, y eso va a ser mayor o igual que 0. Fíjense. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a multiplicar por menos, y ustedes saben que cuando yo multiplico por menos una inecuación, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esa inecuación? Se invierte, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo menor o igual que 0. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a sumar 1. Le sumo 1 a ambos lados. Entonces me va a quedar 1 menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo, y eso va a ser menor o igual que 1. Ahora bien, pero fíjense, qué bonito. ¿Qué me quedó a este lado? Me quedó z, porque yo sé que todo esto es igual a z, porque z es igual a 1 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y todo eso elevado al cubo, ¿verdad? Entonces z es menor o igual que 1. ¡Ah, qué belleza! Fíjense, ¿qué me va a indicar eso? Que los zetas, las imágenes, cómo se desplacen en el eje z, siempre voy a considerar únicamente la parte. Fíjense, yo solo voy a considerar la parte de los zetas cuando z es menor o igual que 1. Entonces vuelvo a mi gráfico. Recordémonos que aquí cortaba en Z1, ¿verdad? Este era Z1. Z igual a este puntito, aquí en este puntito de aquí. Porque acuérdense, ¿qué era lo que hacía? Cuando yo tenía esto, simplemente desplazaba y aquí era Z1, ¿verdad? Ahora bien, entonces, como a mí me están diciendo, fíjense, yo deduje que yo solo voy a tomar los zetas cuando sean menores o iguales a menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a partir de este punto de aquí voy a considerar solo la gráfica de los zetas menores o iguales que 1. Es decir, yo solo voy a considerar la parte negativa, es decir, este pedazo de gráfica de aquí. ¡Ah! Entonces ustedes ya van viendo una analogía con lo que se hacía con los conos, y vamos a demostrarlo también con los conos. Entonces simplemente la gráfica de esta función z igual 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios es más o menos se va a parecer a un paraboloide, más o menos, no digo exactamente igual, pero más o menos va a ser algo así. Entonces esa sería esa gráfica de aquí, que ustedes dicen, vaya, ¿lo sacamos a partir de qué? De una superficie de revolución. ¿Quién diría? No, por eso les dije, esto es interesante. Ahora bien, vamos al caso, ya, y eso sería tenemos por lo menos, ya tenemos la gráfica de eso. Pero ahora bien, les quiero antes de seguir explicar por qué cuando yo tengo z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, solo tomo la parte positiva. ¿Por qué? Para los que no me crean, ¿por qué yo solo tomo esta partecita de aquí? Pues hacemos un análisis similar. Es decir, es verdad, si yo cojo y completo, yo tendría el cono. Pero esa a veces, al momento que yo completo, estoy añadiendo puntos. Entonces, vamos a ver. Yo sé que, de nuevo, volvemos a algo más o menos similar. Yo voy a ver de dónde a dónde va a variar el z, porque ese z me va a indicar qué trozo de la gráfica coger. Yo tengo aquí que x al cuadrado más y al cuadrado, esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Verdad? Vacancísimo. Ahora bien, vuelvo a sacar raíz de ambos lados. Saco raíz y saco raíz. Entonces tendría raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Pero esto qué es? Esto es z. Y entonces yo solo voy a tomar de la gráfica cuando yo completo cuadrado, x al cuadrado igual, z al cuadrado igual x al cuadrado, y al cuadrado, ¿verdad? Esto es un cono. Pero yo solo voy a tomar los zetas positivos. Por eso es que se toma solo la parte de aquí, porque yo voy a tomar desde los zetas cuando es mayor o igual que 0. Es decir, aquí yo tengo, este fuera el cono completo, pero a mí me dicen, yo aquí deduzco a partir de esto, que z siempre va a ser mayor o igual que 0. Es como que si yo lo estuviera sacando el rango, esa partecita de aquí. Es decir, yo solo voy a coger la gráfica desde z0 hacia arriba. Entonces, por eso es que este cono, cuando yo tengo esta superficie, solo se coge la parte de arriba. Lo mismo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, z igual 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, habrá el que me diga, ya, completas eso y eso es una esfera. Ya, pero esa no era tu superficie original. Entonces, si tú haces un razonamiento análogo a lo que hemos hecho aquí, vas a obtener que z también tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la razón por la cual cuando tú tienes esta superficie, solo se coge la mitad de la esfera. Entonces, si ustedes se preguntaban por qué es eso, era porque tienen que analizar de dónde a dónde va el z. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Aquí analizamos, es verdad, esta era mi superficie de revolución que yo obtuve, pero eso fue cuando yo le manipulé, porque acuérdense que yo le ve cuadrado, saqué raíz. Entonces,
yo digo, ustedes podrían decir, esa es la gráfica, y estarían cometiendo el mismo error que cuando se tienen z igual a la raíz de x al cuadrado y al cuadrado. No, esa no es la gráfica, tienen que volver al original y ver de dónde a dónde iba el z. Entonces, aquí haciendo esta pequeña deducción, veíamos que el z, que mi z yo solo los iba a coger desde 1 para abajo, todos los z, la gráfica yo solo voy a coger desde el 1, que era esta partecita de aquí, desde 1 para abajo. Yo solo voy a coger la porción de gráfica desde el z igual 1, que está a esta altura, para abajo. Entonces, por eso es que esta famosísima gráfica de 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios es esta partecita de aquí, que si ustedes la grafican, les va a quedar eso. Entonces, complicado, un poquito, sí, sí, no les voy a decir que no es complicado, pero dense cuenta, los sólidos de las superficies de revolución, no, uno podría pensar, eso es pura fórmula. No, también son poderosos, tienen lo suyo. Entonces, y aquí también les expliqué de una vez por qué es que solo se toma aquí cuando tienen esta, la parte superior. Si es que tuvieran la parte negativa, pues es exactamente la misma deducción. Tienen que ver de dónde a dónde va ese z. ¿Alguna pregunta, alguna duda por el momento? Porque yo sé que esto está denso. O todo está quedando claro. ¿Me dicen alguna preguntita, alguna duda? ¿O todo está quedando claro? Me confirmen, porque me interesa mucho que todo esto esté quedando claro. Por eso mismo, perfecto, ahí vi una manita arriba. Por eso yo ese ejercicio lo puse en el general, porque yo sé que son ejercicios ahí un poquito retadores. Ah, no, esto no va al caso. A ver, sí, todo claro, claro como el río Guayas, perfecto, perfecto. Yo también le digo eso a los profes, claro como el agua. Entonces, vamos a ver. Entonces, recuérdense, para aquí, para mí, ¿para qué me interesaba saber la gráfica de esto? Porque yo sé que la región R es la que está limitada entre el plano z igual 0, todo lo que está por encima del plano z igual 0 y todo lo que está por debajo de esta gráfica. Ya conocemos esta gráfica, pues sí, sencillito. Entonces, como ya conocemos la gráfica, pues ya podemos graficar esa región. Entonces ya tenemos esta región, ya, porque aquí lo único complicado era graficar esa gráfica que usualmente no conocemos. Entonces, nosotros sabíamos que la región, pues, no recuerdo cómo se llama, llamémosle S, son todos los puntos de X, Y, Z pertenecientes a R3, tal que, pues, es todo lo que está entre el plano Z y esta superficie que era 1 menos X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a la 3 medios. Ah, ya, pero ustedes han de decir, conozcan esas dos gráficas, de ley, ya las sabemos. Entonces, graficando, yo cojo y pongo aquí mis ejes, aquí X, Y, Z. Entonces, pues el Z igual 0, pues simplemente es el plano, ¿no? El plano a esta altura. Z igual 0. Y esta gráfica aquí, nosotros sabíamos que era más o menos, se parece a un paraboloide. Entonces era más o menos algo así. Entonces, si esto viene, y entonces me dicen, como yo quiero todo lo que esté por encima de ese plano, pero por debajo de esto, yo vengo y yo sé que entonces mi región S es todo lo que va a estar dentro de todo lo que va a estar por debajo de esta superficie y todo lo que va a estar por encima. Entonces, esta zona que yo he pintado aquí en morado es la región S. Y con eso ya quedaría esa partecita de ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando claro? Hasta que me confirmen si todo está quedando claro. Déjenme ver si puedo, déjenme coger y copiar este ejercicio, porque me falta aún hacer el literal B, que el literal B ya pues es súper sencillito, ¿no? A ver, entonces quería hacer esa explicación, porque para ver por qué se saca, la parte positiva, la parte negativa. Espero que con esa explicación nunca más duden y lo hagan como dicen de cabeza. Entonces vamos a ver. Ahora bien, ya tenemos entonces esa región, allá grafique, me pedía claramente. La región es esta que tenemos aquí, sencillito. Ahora bien, me dice los conjuntos de nivel cuando z es igual a 0, cuando z es igual a 1 medio y cuando z es igual a 1. Esto es súper sencillito, simplemente cojo a esta ecuación, a esta ecuación, a esta superficie de aquí y lo evalúo en el valor que me están diciendo. En este caso, para z, esto lo hacemos súper rápido porque esto ya es un tema de la semana pasada. Para z igual a 0, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos 0 igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a ¿qué? A la 3 medio. Entonces paso esto al otro lado y me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. Eso elevado a ¿qué? A la 3 medios y eso es igual a 1. Entonces si yo elevo al cuadrado, primero, si elevo al cuadrado
si elevo al cuadrado, con este se me va y me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo. Esto es igual a 1. Y saco raíz cúbica. Siempre sacar raíz cúbica. La raíz cúbica no tiene ningún problema. Simplemente me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ah, ya, perfecto. ¿Esto qué es? Ah, pues todo el mundo sabe qué es esto. Esto es una circunferencia centrada, o sea, de radio 1. Esto es una circunferencia ¿de qué? Pues de radio 1 y centrada, o sea, su centro está en el punto 0, 0. Ah, ya, vacancísimo. Entonces, si yo quiero graficar eso, vengo para acá. Entonces esto es una circunferencia, esta es más o menos así, una circunferencia de radio 1, esto cuando z es igual a 0, es una circunferencia de radio 1 y centrada en 0, 0. Ahora bien, cuando z es igual a 1 medio, pues vamos a ver también qué queda, ¿no? Simplemente, ¿qué hago? Pues el valor de z lo vengo y lo cambio acá, entonces me quedaría 1 medio igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, puedo pasar, esto pasa al otro lado, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios, y eso es igual a 1 menos 1 medio. Entonces me queda x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios, y eso es igual a 1 medio. Entonces, de nuevo, elevamos al cuadrado, pues me quedaría, si elevo al cuadrado, me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cubo, y esto me quedaría pues un cuarto, ¿no? Y si elevo eso, y si le saco raíz, pues me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 sobre raíz cúbica de 4. Pues, ¿qué será eso? Pues no sé, pero lo único que sé... un segundito. Sí, profe, lo referente... Ah, disculpe, es que mi mamá también tiene clase y pues a veces los profes le preguntan algo. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué me quedó también? Ah, pues me quedó una circunferencia, de nuevo. Aquí el radio, aquí va a ser una circunferencia de radio. Bueno, va a ser raíz de 1 sobre raíz de 3 sobre 4. ¿Qué es eso? Pues ni idea, ¿no? Pero lo que sí sé es que va a ser un radio menor que 1. Y pues, de nuevo, ¿cuál es su centro? Va a estar en 0, 0. Entonces aquí lo que se hace usualmente es una pequeña gráfica que represente eso. Entonces aquí yo voy a tener otra circunferencia, fíjense. Yo aquí voy a tener otra circunferencia que es más chiquita. Esta es cuando z es igual a 1 medio. Y acá, vamos al último valor, que es cuando z es igual a 1. Entonces tendríamos 1 igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, 1 menos 1 me quedaría 0 igual a menos x al cuadrado más y al cuadrado, y eso elevado a la 3 medios. Elevando al cuadrado me quedaría 0 igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y todo eso elevado al cubo. Y sacando raíz cúbica a ambos lados me quedaría 0 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora bien, esto es una condición que, digamos, es común que aparezca. El único punto que va a satisfacer esta ecuación, es decir, que cojas el punto y su primera componente al cuadrado más su segunda componente al cuadrado te dé 0, el único punto que te va a cumplir eso es el 0, 0. Ah, ya, entonces eso significa que la curva, digo, la superficie, el conjunto de nivel, mejor dicho, la curva de nivel, va a ser simplemente el punto 0, 0. Ahora bien, esto era lo que no sé quién me preguntó, creo que Cristina me preguntó el fin de semana. ¿A mí para qué diablos me sirven las curvas de nivel? Las curvas de nivel me sirven porque a partir de curvas de nivel, que de hecho un examen ha salido, puedes deducir, y salió en el mejoramiento del anterior semestre, puedes deducir el comportamiento que va a tener una gráfica. Entonces, fíjense, ¿qué representa gráficamente? Fíjense, voy a poner aquí de nuevo esta función, la función que nosotros ya sabemos que es la z igual 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. Más o menos es esta que yo tengo aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos que es esta de aquí. Entonces, ¿qué representa gráficamente las curvas de nivel? Las curvas de nivel significa coger a la superficie, cortarla yo que sé, en z igual alfa, donde en este caso alfa era 0, 1 medio y 1. Entonces, cuando ustedes cortan esa superficie con un plano a esa altura,
esa intersección, cuando ustedes la proyectan, esa es la curva de nivel. Allá, por ejemplo, cuando era z igual 0, pues aquí es súper claro. Porque cuando es z igual 0, les va a quedar justamente esto que yo tengo aquí. ¿Qué les queda aquí? Ah, pues les queda este circulito, ¿no? Esta, aquí, a la altura de z igual 0, es decir, con este plano de aquí, ¿qué les iba a quedar? Ya les quedaba, ya sabemos que es esto de aquí al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ahora bien, cuando yo lo cortaba a la altura de 1/2, ¿por qué el circulito me quedaba más chiquito? Ah, pues es lógico, porque obviamente cuando ustedes lo cortaban acá abajo, la porción de la superficie era más ancha. Entonces, cuando ustedes cojan y corten a la altura, esta era z igual 0. Cuando ustedes lo corten a la altura de z igual 1/2, ¿qué iban a quedar? Ya les va a quedar esta de aquí. Nosotros encontramos cuál era esta, pues sí, era cuando nosotros encontramos esa intersección y la proyectamos, ¿cuál era el circulito que nos quedaba? Ya nos quedaba este de aquí. Y es lógico que nos quede uno más chiquito. Claro, pues que es lógico que nos quede uno más chiquito. ¿Por qué? Porque obviamente la superficie se va haciendo como que más angosta a medida va subiendo la superficie, se va haciendo más angosta. Para acá abajo es más gruesa, mientras que acá para acá es más cortica. Entonces eso es lo que les digo, que les va a poder ayudar a identificar cómo más o menos se comporta la gráfica. Perfecto. Ahora bien, cuando yo lo corto al nivel de, acuérdense que aquí era z igual 1. Entonces cuando yo lo corto al nivel de z igual 1, ¿por qué solo me quedaba un punto? Porque justamente el único punto que está tocando ese plano es este de aquí, pues. Por eso es que solo les queda un punto. Ahora bien, cuando ustedes cortan, ya tienen cortaron obviamente, lo único que hacen para tener todas las superficies, las curvas de nivel en un mismo plano es que cogen y proyectan. Cogen, taca, taca, esto lo ponen para acá abajo y este también para acá abajo. Entonces todo lo dejan en el plano, ¿verdad? En el plano XY. Y para eso les sirven las curvas de nivel. Entonces este ejercicio, un ejercicio muy interesante, aplicamos superficies de revolución. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado todo claro con este ejercicio aquí que se los planteé? Yo cuando veo ejercicios interesantes que los pueden poner a pensar un poquito y que se los voy a ir publicando en el canal, así que intenten hacerlo, o sea, son ejercicios que yo sé que son cosas que confunden un poquito. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, todo claro. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar bueno, esto era materia esta semana. Entonces, pero yo no le quise dar un enfoque simplemente de, ya dado esta curva, dado esto, le quise dar un enfoque más interesante con este problema. Ahora bien, vamos con algo un poquito más, vamos a meterle más salsa al asunto. Entonces, vamos a ver ahora lo que se conocen como sistemas cilíndricos, los sistemas de coordenadas esféricas. Entonces, vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué le tengo que poner importancia? Porque esta partecita aquí. Otra pregunta, profesora. Disculpe un segundito. Sigo con el cliente. Ya, ahora sí, disculpen esa pequeña. Pueden mandarlos por el chat, las imágenes. Ajá, las imágenes de los... O sea, esto es el que acabé de poner aquí. No, ese no, porque ya lo puse en el chat O sea, que general. los que vaya poniendo ahorita. Ajá, las imágenes las ponga las imágenes del problema ya. Ok, está bien, ya las pongo. Ya las pongo, perfecto. Entonces vamos a ver ahora coordenadas cilíndricas. A ver, nosotros conocemos que cuando nosotros tenemos aquí pues para hacerlos después. Ya, perfecto, yo se los envío, no hay problema. Sí, porque alguien me pidió una vez una pizarra, pero no... O sea, luego descubrí cómo se envían las pizarras, pero ya era muy tarde. Entonces, disculpen al que me haya pedido eso y nunca se lo mandé. Disculpen. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a ver qué son las coordenadas cilíndricas y cómo expresarlas. Nosotros usualmente cuando queremos ubicar un punto en R3,
¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, aquí yo tengo un punto de coordenadas X, Y, Z. Ah, ya. ¿Eso qué me indica? Que yo en X voy a tener aquí, para yo poder expresar un punto, yo necesito tener sus tres coordenadas, en X, en y en Z, ¿verdad? Esto es cuando yo tengo el sistema común, es decir, cuando yo tengo en coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. Ahora bien, esa es la manera común de poder expresar un punto en un punto en el espacio, conociendo sus coordenadas X, Y, Z. Ahora bien, pero no es la única, existen más sistemas, existen otras maneras de expresar. Entonces, la otra manera que es muy usual en usarlo, es muy común usarlo en matemática, es lo que se denomina el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cómo vamos a expresar un punto? El mismo punto, este mismo punto, lo único cuando nosotros lo hacemos en coordenadas cilíndricas es que le estamos dando otra representación. Es el mismo punto, exactamente el mismo punto. La cosa es que lo vamos a representar de otra manera. Ah, ya, entonces vamos a ver. De nuevo, aquí yo tengo mis tres ejes coordenadas X, Y y Z. Entonces aquí yo voy a tener mi punto. Este punto va a depender ahora, ya no va a depender de X, Y, Z, ya no va a depender de las componentes de X, Y, Z. Ahora va a depender de tres cosas diferentes. Va a depender de un radio, va a depender de un ángulo θ y va a depender de Z. Ahora bien, ¿qué es ese radio? ¿Qué es ese R? ¿Qué es ese θ? ¿Y qué es ese Z? Ah, ya. Para eso voy a hacer esta pequeña imagen. Yo cojo y voy a proyectar aquí este puntito aquí. Aquí lo voy a tener. Y voy a tomar un radio, un vector, de aquí hasta el punto. Y voy a tomar este vector θ, digo este ángulo θ, que va a ser el ángulo entre el eje Z, y pues este vector R que yo he definido, ¿verdad? Y digo, perfecto. Y pues el Z va a seguir siendo el mismo. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo yo puedo expresar el mismo punto, cómo yo lo voy a poder expresar en coordenadas cilíndricas? Ah, ya. Yo voy a poder expresar ese punto siempre que yo tenga tres cosas. Yo voy a tener un ángulo, un radio R que me va a indicar qué tan lejos va a estar del origen. Lo que me está indicando ese R, es decir, si yo doy un radio, pues si yo cojo el punto aquí, significa que este punto va a estar más cerca del origen. Ahora la altura puede ser diferente. Eso es lo que me está diciendo. Por eso es que depende de este radio. Porque este radio me va a indicar que el punto está más cerca o más lejos. Ah, ya. Eso es lo que me está indicando ese radio. Yo podría tener puntos o más cercanos o más lejanos. Ahora bien, ¿cómo yo me voy a ir moviendo? O sea, ¿cómo yo ya tengo que el punto yo lo puedo expresar por medio de ese R si está más cercano y más lejano. Ahora, ¿cómo yo puedo ir moviendo ese plano? Allá, el parámetro que me ayuda a mover, para que me ayude a mover ese punto, es este ángulo θ. Es decir, si yo cojo y tomo otro ángulo θ, por ejemplo, tomo este ángulo de acá, y aquí sea un ángulo, digamos, θ sub 1, pues obviamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Puedo tener el mismo radio, pero ahora lo que voy a tener es que el punto lo estoy desplazando, ¿verdad? Entonces, por eso, entonces ya tengo dos cosas. ¿Qué tan lejos va a estar y cómo yo lo puedo ir moviendo así? ¿Qué me falta? Me falta altura. Esa altura, pues en este caso de las cilíndricas, es súper sencillo. Simplemente va a ser la misma z que en las coordenadas cartesianas. Entonces, ese z, pues simplemente, como ya les dije, representa esta altura, esta z de aquí. Ahora bien, alguien me va a preguntar algo, dígame. Sí, profe, el radio y el ángulo entonces en teoría solo podrían estar en el plano XY. Sí, es que el R, este R de aquí y este ángulo θ están en el plano XY siempre. Esto no es como que ese radio como que vuela así, no, ese radio simplemente está siempre sobre el plano XY. Muy buena tu pregunta. Ese ángulo θ también solo está sobre el ángulo XY, sobre el plano XY, porque esos parámetros lo que te están indicando es qué tan lejos va a estar el punto del origen por el medio del radio y cómo va a estar, cómo yo lo puedo mover, que me lo va a indicar este ángulo θ. Es decir, si me preguntan, estos dos cosas están siempre sobre el plano XY, sí. Esto de aquí no va a estar en el espacio. ¿Por qué? Porque lo que te indican las coordenadas cilíndricas, la altura es la tercera componente, z, que es parecida, o mejor dicho, es exactamente la misma que si tú tuvieras en cartesianas. Entonces, esa es la manera de representar un punto cualquiera. Dense cuenta, este mismo punto en X, Y, pues lo represento ahora, pero ya no en base de sus componentes X, Y, Z, sino en base a R, a θ y a Z, donde R se denomina por lo general, tal vez les pueden poner en algún taller, se denomina crecimiento radial.
Este R a veces se le llama crecimiento radial. Entonces, mucho ojo a tener eso en cuenta. Entonces, ya tenemos este crecimiento radial. Y ustedes deben de decir, ya, muy bacán, ya sé cómo se expresa. Y antes de todo, ¿por qué se le llama cilíndricas a este sistema? O sea, debe haber una razón, ¿no? No de locos le pusieron sistema de coordenadas cilíndricas. La razón es porque surge a partir de lo siguiente. Ah, no, este no era el ejercicio. Denme un segundito que copio la imagen que les tenía aquí preparadas. ¿Por qué se llama superficies? Porque a mí me gusta siempre dar las razones de por qué se le dice las cosas, así como el por qué se toma la parte solo de arriba. Entonces vamos a ver por qué a esta cosa se le llama superficie cilíndrica. Dense cuenta, este mismo punto que está en R3, ahora lo vamos a expresar en coordenadas cilíndricas como R, teta, z. Entonces, como les dije, aquí tenemos un radio que me va a indicar, si yo, por ejemplo, yo tengo aquí un punto más acá, pues por ejemplo, me podría indicar que el punto está acá. Si el radio es más chiquito, pues el punto va a estar, es decir, va a estar más cerca del eje Z. Ahora bien, como les dije, este ángulo θ me indica pues la inclinación que va a tener, me va a permitir mover ese punto, y el Z me va a indicar la altura, vacancísimo. Ahora bien, de nuevo, ¿por qué se le llama coordenadas o sistema de coordenadas cilíndricas? Eso es sencillito, porque es la intersección, cualquier punto de coordenadas X, Y, Z, lo voy a poder obtener como la intersección, este punto cualquiera, este punto P, es la intersección de tres cosas. De un cilindro de radio R, esto es un cilindro, ¿sí ven? Aquí claramente es la intersección de un cilindro, ¿verdad? De un plano a la altura de Z, un plano a la altura de Z, y otro plano, pero que está tomando esta inclinación de aquí. Es decir, otro plano que tiene esta inclinación. Entonces, dense cuenta, al momento que yo intersecto ese cilindro con ese plano que me limita la altura y el otro plano que tiene esta inclinación con respecto al eje X, y el otro plano pues que tiene una inclinación con respecto al eje X, esta inclinación θ, me determina este punto. Esa es la razón por la cual a este sistema se le denomina sistema de coordenadas cilíndricas, porque es, como ya les dije, intersección de un cilindro, plano y plano, y eso me va a dar el punto como tal. Y aquí yo creo que en este dibujito es súper claro verlo. Yo no creo que haya problema en eso. Ahora bien, ustedes dicen, ya, bonito, sé cómo es, sé cómo representar un punto, pero lo que a mí me interesa, ¿qué es? A mí me interesa ir de uno a otro. Por ejemplo, si es que a mí me dan otra cosita. ¿Por qué yo usé esta notación? Porque ustedes a veces no les van a decir, esto está expresado en coordenadas cilíndricas. Entonces, dense cuenta, si ustedes ven esto, un punto que les dan en esto, ustedes dicen, ya, cartesiano. Ahora bien, recuerden, un punto de cilíndrica siempre se representa radio, θ, z. Siempre, siempre, eso es fijo. Entonces, si es que ustedes ven esto, ni siquiera es necesario que les digan. Si ustedes les dicen, ya, por ejemplo, el sólido son todos los puntos R, θ, ya, ese sólido está expresado en coordenadas cilíndricas. Mucho ojo con eso. Por eso es que les doy esta notación de aquí. Ya. Ahora bien, a mí me interesa si es que yo tengo este punto, ¿cómo llego acá? Es decir, ¿cómo obtengo este θ? ¿Cómo obtengo este radio? ¿Cómo obtengo bueno, la Z sigue siendo igual, ¿no? Y ahora bien, si es que yo tengo expresado de esta manera, es decir, a mí me dan un punto de esta manera, ¿cómo yo regreso a cartesiana? Esa es la cuestión. A mí me interesa saber cómo yo voy de un lado, pues a otro lado, ¿no? Entonces, existen los famosísimos cambios. Yo se los voy a poner aquí porque ayer, no recuerdo aquí, creo que es Juan, creo que no está aquí, no lo veo. Me escribió y me dijo, me preguntó algo de un cambio, y justamente en Stewart el cambio está mal puesto. Entonces, ese cambio estaba mal en el Stewart, y para su mala suerte en el Villena también está mal puesto. Entonces, los cambios que les voy a dar son estos que van a ver aquí, así que si pueden, anótenlos. Entonces aquí, si yo tengo, fíjense, yo tengo, miren, yo voy a poner aquí arribita qué yo tengo y a dónde yo quiero ir. Yo tengo lo siguiente, yo tengo un punto en esféricas. Yo tengo un punto en esféricas y quiero ir a cartesianas, X, Y, Z. Entonces el cambio va a ser el siguiente. X va a ser igual a R coseno de θ. Y va a ser igual a R seno de θ. Y pues Z, como Z yo les dije no variaba, Z siempre sigue siendo Z. Entonces lo único que va a cambiar aquí es que X va a ser R coseno de θ y Z va a ser R seno de θ. Ya, bacán. Ahora bien, vamos el caso contrario, que yo tengo cartesianas y a dónde quiero ir. Ya, yo quiero ir a
yo quiero ir a cilíndricas. Entonces yo tengo aquí cartesianas y yo quiero ir ¿a dónde? A cilíndricas. R, teta, z. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? R va a ser igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí este ángulo teta va a ser igual al arctangente de y sobre x. Y pues z sigue siendo igual a z. ¿Por qué? Porque en este caso, como les dije, cuando lo expresan estos dos en cualquiera, la z sigue siendo la misma porque representa una altura, no hay problema con eso. Entonces, ya tenemos esto. Recuerden, si yo quiero ir de cilíndrica, yo tengo cilíndricas, si quiero ir a cartesianas, el cambio es este. Si yo quiero ir yo tengo cartesianas, si quiero ir a cilíndricas, el cambio es este. Ahora bien, obviamente aquí tienen que tener en cuenta que este radio siempre es positivo, porque como les dije, es una distancia. Este radio es una distancia, es el módulo de ese radio que tenemos aquí. Y digo, perfecto. Ahora bien, ustedes me han de decir, ya, perfecto, esto es para un punto en específico. Entonces aquí tenemos que pensar un poquito, fíjense. Yo tengo un punto, yo quiero ir a otro sistema, a otras coordenadas. En este caso estamos de cartesiana a cilíndrica. Ahora a mí me interesa. Recordemos, ¿qué es una superficie? Porque de aquí va a partir eso. Ya. ¿Qué es una superficie? Una superficie no es nada más que una colección de puntos. Es una colección de puntos que cumple la ecuación de esa superficie. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, imagínense un paraboloide. Ustedes tienen z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces ustedes saben que ese paraboloide de la anterior semana, sabemos que ese paraboloide es de esta manera. Entonces, ¿qué es una superficie? Una superficie no es nada más que toda la colección de estos puntos. Aquí, por ejemplo, este va a ser el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Aquí voy a tener otro punto, es decir, van a ser todos los puntos, por ejemplo, x sub 1, y sub 1, z sub 1. Una superficie no es nada más que una colección de puntos. Todos estos puntos, ¿qué cumplen? Que cuando yo coja y las evalúe en la ecuación de la superficie, pues se satisface la ecuación. Ahora bien, como estos son, como la superficie, son colecciones de puntos, es lógico intuir entonces que como yo puedo expresar un punto de cartesianas a cilíndricas, es lógico que yo voy a poder expresar entonces una superficie de cartesianas, ¿a dónde? A cilíndricas, ¿verdad? Y ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es un ejercicio de taller. Entonces, aquí la pregunta es, ¿puedo expresar las superficies? ¿Se pueden expresar en coordenadas cilíndricas? Y la respuesta sería un gran sí. Y vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta o estamos todo claro? Hasta que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden prender el micrófono, yo no me molesta. O pueden escribir, hasta eso denme un chancecico de cojo los siguientes problemitas, ¿ya? A mí sí me molesta. A ver, disculpe, mi hermana. Entonces vamos a ver un problemita aquí. Estos problemitas pues son cuestiones sencillas, nada complicado. A medida que vamos avanzando aquí, que este problema son 5 literales, ya el último es un poquito más complicado de ver. Entonces vamos a ver. A mí me dicen, dadas las siguientes superficies, me la están dando en coordenadas, grafique las siguientes superficies en coordenadas cilíndricas. Ya, aquí tengo que darles una aclaración. Nadie es mago. ¿En qué sentido? De que hay gente que ven eso en cilíndrica y dicen, esto de ley es o por ejemplo en esféricas que vamos a ver, dicen, esto de ley es un cono. No, eso es mentira. Ellos ya saben que es un cono, pero por la experiencia. O sea, yo también, si yo veo una superficie, hay ciertas superficies que ya son conocidas. Pero nadie es mago para saber en esféricas cómo va a ser esa superficie. ¿A qué me refiero? Nosotros conocemos las ecuaciones del paraboloide, del elipsoide, de la esfera. ¿En qué las conocemos? En cartesiano. Yo no sé qué forma tendrán en esférica. ¿Podría ser un cambio? Sí, pero como les digo, yo no sé cuáles son las ecuaciones en cilíndricas de esa superficie. Entonces aquí nadie es adivino para saber, ya, viendo eso, ya saben qué es. No, aquí ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, si ustedes tienen una superficie en cilíndrica, siempre pasen la cartesiana. La pasan a cartesiana y con eso ya van a saber qué superficie es. Entonces aquí vamos a hacer eso. El profe. Bueno. Vamos a ver esto. Entonces tenemos grafique las siguientes superficies dadas en coordenadas cilíndricas. Entonces aquí yo tengo teta es igual a pi cuartos. Como les digo, yo no soy mago para saber qué es eso. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, pues aludimos a los cambios que nosotros conocemos. Pues sería bueno que se los aprendan. ¿Yo qué sé que es teta? Yo sé que teta es igual al arc tangente de y sobre x. Ya, perfecto, muy bonito.
Entonces, como yo sé como aquí que yo tengo a teta es igual al arc, a pi cuarto, yo sé entonces, yo sé que teta es igual al arc tangente de y sobre x, y todo eso es igual a pi cuarto. ¿Aquí qué hago? Pues saco tangente a ambos lados, ¿no? Entonces, la tangente del arc tangente de y sobre x, esto es igual a la tangente de pi cuarto. En este caso, como la tangente y la tangente son funciones inversas, como que se anulan, y tenemos y igual a x. Ahora bien, la tangente de pi cuartos es un ángulo notable, eso pues ya lo conocemos, es igual a 1. De nuevo, entonces deducimos y igual a x. Ah, ya, esta es mi superficie. Esta era mi superficie en coordenadas cilíndricas, y esta va a ser la ecuación de mi superficie, pero en coordenadas, bueno, no queda lo mismo, cilíndrica, aquí le voy a poner un i. Y aquí en coordenadas cartesianas. Ahora bien, yo sé cómo puedo graficar esto, pues sí, esto es sencillo. Y justamente este es un ejemplo de esos que representan superficies cilíndricas. ¿Por qué? Qué bueno que todo se vaya viendo en estas superficies cilíndricas. Cuando yo sabía que tenía una superficie cilíndrica, cuando yo tenía, por ejemplo, yo veo que ¿esto qué es? En el plano es una recta, ¿verdad? En el plano XY, eso yo puedo decir, eso yo lo puedo graficar en el plano XY. Pero yo no estoy graficando cosas en plano, estoy graficando cosas en el espacio. Allá, ¿cómo grafico eso? Allá. Lo que yo siempre recomiendo es esto, que ustedes ubiquen en el plano correspondiente, esto es XY. Yo sé que esa gráfica, ¿qué es igual? Allá, yo sé que esto es una recta, ¿verdad? Es la recta identidad. Ahora bien, una vez que yo ya tengo plenamente identificado eso, pues me voy al plano y lo extiendo a la variable que no aparece. Vamos a ver, yo aquí tengo X, tengo y tengo Z, entonces yo me vengo para acá y digo, bueno, ubico primero el plano XY, allá es este que yo tengo aquí. Ahora bien, pongo grafico la curva que yo tenía, que es más o menos sería esta que yo tengo aquí. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuál es la variable que no aparece aquí? La Z, ¿verdad? Es la variable que no está apareciendo aquí. Ya, entonces esa variable que no aparece, hacia esa variable es donde se va a extender la gráfica. Ah, ya. Entonces significa que la gráfica se extiende para Z, para arriba y para abajo. Ahora bien, no, obviamente no tengo espacio ni nada para graficar, para indicar, pero lo que está indicando es que este plano se va todo para abajo y todo para arriba. Entonces tenemos este plano de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo está quedando claro? No, justo ahorita que estoy dándolo, yo entiendo, les voy a poner los ejercicios porque puede ser que se me empiece a trabar la computadora porque Teams consume mucho recurso. Entonces, una vez que termino, pues se los copio todos directamente en el chat. Además, para que las preguntas no se mezclen con las imágenes. Entonces, ahorita, entonces ya tenemos ese gráfico. Muy sencillito, nada complicado. ¿Qué hicimos aquí? Pues directamente un cambio. Ahora bien, vamos con otro. Vamos con otro, porque aquí lo que nos interesa es hacer bastantes, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí tenemos bastantes ejercicios para hacer en esta partecita de aquí. Entonces vamos con otro, vamos rapidito porque esto pues no representa ninguna dificultad. Entonces vamos a ver, esta era literal B de esa misma pregunta. Entonces a mí de nuevo, vuelvo a lo que yo decía, yo no soy adivino para saber qué es eso, Entonces, ¿qué hago? Esto que está en coordenadas cilíndricas, pues las paso a coordenadas cartesianas, porque yo conozco las superficies cartesianas, no en cilíndricas. Entonces yo digo, bueno, yo esto lo puedo expresar como Z igual a R por coseno de teta al cuadrado, ¿verdad? Ahora bien, vuelvo al cambio. ¿Cuáles eran mis cambios? Allá, para eso. O bien se los aprenden, o bien se aprenden los cambios. Bueno, sí, se los tienen que aprender, porque en un examen no van a tener esto. Yo sé que R coseno de teta, ¿a qué es? Ah, ya, yo sé que es igual a X. Perfecto. Entonces, hago ese cambio, o voy a aplicar ese cambio. Yo sé que R coseno de teta, ¿qué es? Ah, ya, esto es X. Entonces voy a tener Z igual a X al cuadrado. Yo digo, ¿esto qué es? Ah, pues también es una superficie. Yo me doy cuenta de esto, yo lo puedo graficar en un plano, en el plano XZ. Ah, ya. Pero yo estoy graficando cosas en el espacio. Entonces yo digo, ah, ya, ¿cómo yo puedo identificar de manera sencilla una superficie cilíndrica? Porque es una superficie que solo depende de dos variables. Y obviamente para conseguir el gráfico lo que hace es extienden esa curva hacia la variable que no aparece. Entonces de nuevo me vengo para acá. Mi recomendación, ¿cómo hacemos esto? Se vienen acá al plano donde está esta curva. Entonces sería XZ, este es el plano XZ. Y grafican. ¿Esto qué? Pues todo el mundo sabe que esto es una parábola, ¿verdad? Vengo para acá y esto más o menos es una parábola. Perfecto. Ahora bien, una vez que yo ya tengo plenamente identificada la curva, pues me voy al espacio, ¿no? Aquí tengo X, Y, Z. Entonces aquí, yo tengo que ubicarme en el plano XZ. Allá, el plano XZ es este que yo tengo aquí, es como la pared aquí a la izquierda que yo tuviera aquí. Y pues voy a graficar esa superficie que yo tenía, ¿verdad?
Bueno, déjenme, me salió un poco chueca. Aquí, ya, perfecto. Entonces, esto más o menos sería así. Entonces, ahora bien, ¿qué variable no aparece aquí? La variable que no está apareciendo es la Z, digo la Y. Eso significa que hacia ese eje, hacia la Y, se va a abrir la superficie. Esa superficie se va a abrir hacia la Y. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo vengo para acá y esto más o menos se va a abrir así. Bueno, esperemos que quede 100% bonito este gráfico. Entonces queda más o menos una gráfica, sí, más o menos la gráfica queda así. No queda así, es al revés. Acá, a ver, miren. Entonces esto quedaría más o menos, sí, era abierto de esta manera. Eso, ahí sí, ya decía yo que le estaba viendo raro. Ahora sí, lo que están haciendo es coger esa gráfica y desplazarla en el eje de la Z. ¿Por qué? Porque la Z es la que no aparece. Por eso que yo les decía que las gráficas de la superficie cilíndrica son las más sencillitas. Ahora bien, esto ya estuvo muy sencillo. Entonces, aquí ¿qué simplemente hicimos? Pues un cambio sencillo. ¿Por qué? Como lo repito, yo no sé las gráficas en cilíndrica, las tengo que pasar a cartesiano. Y pues nos queda una superficie cilíndrica súper sencilla. Vamos con un tercer ejemplo rapidito, sin mucho preámbulo. Vamos con este, bueno, este está muy sencillo, este está muy sencillo. Vamos con este. Por cuestión de tiempo, porque también quiero explicarles, también les quiero explicar esféricas. Y mañana vamos a ver una clase poderosa de topología, así que no se la pierdan, especialmente porque ahorita estoy viendo una materia que se llama topología, así que va a estar poderosa esa clase. Entonces vamos a ver. Tenemos esta partecita de aquí. Ya esto ya no se ve. De nuevo, yo no tengo ni idea qué será eso. Yo no tengo ni idea qué será eso yo no tengo ni idea qué será eso yo no tengo ni idea cuál es la gráfica de esto. ¿Por qué? Porque esto está en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Pues lo que voy a hacer es proceder a cambiar esto a esférico. Yo digo, bueno, aquí tengo un coseno de 2 teta. Yo digo, no hay ningún cambio directo a eso. Yo sé que x es igual a r coseno de teta, yo sé que y es igual a r seno de teta y que z es igual a z. Yo digo, bueno, no tengo ningún cambio. Entonces, cuando no hay cambio directo, se tiene que manipular un poco la expresión. Entonces, usualmente, ¿qué se hace aquí? Usualmente, cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es coger y aplicar, por lo general, identidades trigonométricas. Y lo segundo que por lo general también se suele usar es completar las cosas que falten. ¿A qué me refiero? Ya les voy a explicar con un ejemplo más adelante qué significa completar lo que me falte. Entonces aquí yo voy a tener, por ejemplo, r cuadrado. Por identidad trigonométrica, yo sé que el coseno de 2 teta, ¿a qué es igual? Bueno, yo sé que es coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta, ¿verdad? Perfecto. Entonces, no sería malo que se revisen estas partecitas porque también les van a servir cuando vean integral. Entonces, aquí vamos a tener coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta, ¿verdad? Más z al cuadrado más 1. Entonces, ¿aquí qué hago? Pues multiplico, ¿no? R al cuadrado por coseno al cuadrado de teta menos R al cuadrado por seno al cuadrado de teta más z al cuadrado más 1. Aquí es igual a 0. Igual a 0. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Pues puedo sacar o sea, no sacar, expresarlo de esta manera. R por coseno de teta al cuadrado menos R por seno de teta al cuadrado más z al cuadrado más 1, ¿verdad? Igual a 0. Ahora bien, conozco que es R coseno de teta y conozco que es R seno de teta. Acuérdense, nosotros siempre vamos a ir a algo que nosotros conozcamos. Vamos a ir modificando hasta que yo llegue a algo que conozco. Yo digo, perfecto, esto sí sé que es. Yo sé que esto es X y yo sé que esto es Y. Entonces yo tendría X al cuadrado menos Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y en este caso lo que voy a hacer es este menos 1 lo paso al otro lado. Que escribiéndolo un poquito más bonito me va a quedar X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, aquí no es más Y, me irá más Z al cuadrado. Perfecto. Más Z al cuadrado menos Y al cuadrado igual a menos 1. Ahora bien, esto sí es una superficie que yo conozco, porque yo conozco las superficies en cartesiano. Esto es, si ya pues se saben las superficies cuádricas de una, esto es un hiperboloide. Esto es un hiperboloide de 2 hojas. ¿Cómo saben que es de 2 hojas? Porque aquí tienen menos 1 y aquí tienen menos. Ahora bien, ¿cuál va a ser el eje de simetría? ¿Cuál va a ser el eje de simetría o sea, hacia dónde se va a abrir este hiperboloide de 2 hojas? Como yo les dije, siempre el eje de simetría se los dicta
la variable que tiene el signo negativo. En este caso, como la variable que tiene el signo negativo es y, entonces el eje, ese paraboloide se va a abrir en y. Ahora bien, recordemos que es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y, bueno, de manera general, más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c al cuadrado igual a menos 1. Ese h, k representaba el centro, que en este caso, si nosotros lo observamos, el centro va a ser el punto 0, 0, 0. Entonces, ya teniendo esa información, simplemente para graficar necesito el eje de simetría y el centro, ¿verdad? El viernes hice una clase de específica hablando solo de esto, así que si pueden verlo, pues estaría súper bien. Especificar ciertas cositas de, así como especifico cosas de esto, también especifico cosas de esa superficie, que sería buena que se la revisen. Duraba como 40 minutos. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo esto, aquí X, Y, Z, allá, hacia, ¿dónde va a estar el centro? Allá, el centro va a estar en 0, 0, para tener una idea, ¿verdad? Ahora bien, ¿hacia dónde se va a abrir? Como el eje de simetría es Y, significa que el paraboloide de 2 hojas se va a abrir en el eje de la Y. Déjenme pongo aquí un poquito de este eje para que también se pueda apreciar. Ya, entonces tenemos esta partecita de aquí. Entonces esto se va a abrir para acá y esto se va a abrir más o menos, para acá. Como les dije, nosotros pues no somos ninguna computadora ni ningún graficador, lo que siempre se hace es un gráfico pues aproximado, ¿no? Es un gráfico aproximado. Entonces este sería más o menos el gráfico aproximado de esta superficie que tiene esta representación en coordenadas cilíndricas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dense cuenta que esto no es nada complicado, simplemente es hacer los cambios que yo ya conozco. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando todo claro? Si hay alguna duda, pues me la dicen. Hasta eso déjenme copiar el siguiente ejercicio. Ya, por ejemplo, miren. Vamos con este que es un problemita de taller, que no estaba nada complicado. Estaba súper sencillo este problemita. Miren, este es un problema de taller y daban 30 puntitos por hacer, este problemita, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué me pedían o qué me solicitaban a mí en este problema. Entonces vamos a ver. Dense cuenta, lo único que es hecho cambios y pasarlos a coordenadas cartesianas, nada del otro mundo. Entonces a mí me dicen, bueno, dada la siguiente superficie en coordenadas, no he explicado esféricas. Bueno, pues qué buen momento para empezar a explicar esféricas, ¿no? Entonces vamos a ver. Dense cuenta, ¿qué hemos hecho aquí? Pues ya lo único que he hecho es, con los cambios conocidos, expresarlo en cartesiana y poder graficar. Ahora bien, vamos a un sistema que es, digamos, no más importante, pero representado de otra manera y que tiene también sus particularidades. Entonces vamos a ver lo que se conoce como las coordenadas o el sistema de coordenadas esféricas. Creo que aquí lleva tilde, esféricas, sí. A ver, entonces de nuevo, volvemos a la analogía que yo tenía. Yo tengo aquí un punto cualquiera, ¿verdad? Yo tengo un punto en el plano, bueno, en el espacio realmente. Aquí yo tengo un punto que se representa por coordenadas X, Y, Z. Ahora bien, yo quiero darle a ese punto otra representación que dependa de otros parámetros. Entonces, cuando ese mismo punto dependa de lo siguiente, se conoce que es un punto en su representación o es un punto en el sistema de coordenadas esféricas. Aquí de nuevo tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Este mismo punto que antes lo expresaba en base a sus coordenadas, recordemos X, y Z, ahora lo voy a representar por medio de otras cosas. Lo voy a representar por medio de un ρ, que vamos a ver en este instante que es un ρ. Vamos a verlo por medio de teta y por medio de phi. ¿Qué es este ρ, este teta y este phi? Ojo, miren la notación. Cuando ustedes vean qué puntos se los dan en esta notación, ustedes ni siquiera tienen que dudar. Ustedes ya saben que ese punto está dado en coordenadas esféricas. Perfecto. Ahora bien, este ρ, fíjense, este ρ va a ser el vector, primero vamos diciendo que es este ρ. Este ρ va a ser el vector, un vector que une el centro con el punto en cuestión. Allá. Este ρ, mejor dicho, el ρ es la magnitud, el ρ es la magnitud de este vector. Perfecto. Ahora hacemos algo más o menos similar a lo que yo tenía antes. Acá, cojo y proyecto. Entonces aquí voy a tener lo siguiente, ¿verdad? Entonces aquí también voy a tener un ángulo teta, que lo que me permite es que ese punto se desplace, como les dije, se pueda desplazar
de esta manera yo puedo poder, si tomo otro teta, por ejemplo, como les decía acá, un teta sub 1, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues tomando un punto que está un poco más en este caso, más inclinado hacia otro lado. Entonces, por eso tengo ese teta. Ese teta, como les decía, es este que yo tengo aquí. Ya tengo el rho, que el rho es la magnitud de ese vector. ¿Qué vector? El vector que une el origen con el punto en cuestión. Ya, perfecto. Ahora bien, el teta, como les dije, ese teta es el que me va a permitir mover el punto en cuestión. Entonces ya tengo esas dos cositas. Ahora bien, ¿y qué es este phi? Déjenme, borro esto aquí, para que no se confundan. Ya. Entonces, ahora bien, vamos a ver qué es ese phi. Este phi es el ángulo de inclinación entre el eje de las zetas positivas con el vector, este vector que tenemos aquí. Este ángulo es un ángulo phi de inclinación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estos parámetros, ¿de dónde a dónde van a ir? Primero, el teta va a ser un parámetro, va a ser un valor que va a ir entre 0 y 2pi. De hecho, en las cilíndricas también era eso, pónganlo ahí. El teta va a ir entre 0 y 2pi, porque lo que yo puedo hacer es desplazar ese ángulo que dé una vuelta completa, ¿verdad? Es decir, yo voy a poder identificar cualquier punto dándole un ángulo que esté entre 0 y 2pi. Ahora bien, este ángulo, fíjense, este ángulo phi va a ir entre 0, va a ir entre 0 cuando esté así, si pueden, mírenme la mano, va a ir entre 0 y ese ángulo lo que va a hacer es que va a desplazar a ese vector, lo va a desplazar de esta manera. Lo que va a hacer es que va a desplazar ese vector de esta manera. Entonces, ese ángulo phi, para yo poder obtener cualquier punto, ya sea de por aquí arriba o de por acá abajo. Eso es lo que está haciendo ese ángulo phi. Ah, ya, perfecto. Entonces, ese ángulo phi siempre va a estar entre 0 y pi. De ahí no se va a poder salir. Siempre ese ángulo phi va a estar entre 0 y pi. Entonces, mucho ojo a tener eso en cuenta. Y el ángulo este rho, este parámetro rho, pues como ya les dije, es el módulo de este vector. El módulo del vector que une el punto del origen con el punto en cuestión. Entonces, esto se representa de la siguiente manera. Que es una cantidad positiva porque es un módulo y es menor a infinito. Es decir, yo no puedo tener un punto, es decir, en algún punto va a tener un módulo finito, yo no puedo tener un módulo infinito. Entonces, tenemos esa partecita ahí. Entonces, dense cuenta, lo único que he hecho, ese punto que antes estaba en cartesianas, es el mismo punto en esféricas. Lo único es que ahora yo lo represento en base a otros 3 parámetros. A otros 3 parámetros en base a la distancia o en base a este vector, el módulo de este vector, a la inclinación. Es decir, si lo que está haciendo este sistema es que yo puedo identificar a cualquier punto por medio del módulo de ese vector, yo voy a poder mover en este sentido con el teta y puedo mover para arriba o para abajo. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a poder obtener cualquier punto por medio de este sistema. Ahora bien, ustedes van a decir, muy bonito, muy completo. ¿Por qué se llama esféricas? Porque si se dan cuenta, yo puedo obtener cualquier punto de una esfera por medio de este sistema. A esto me refiero, fíjense. Lo voy a poner aquí. Siempre me gusta decir, esta sí es un poco más claro porque se llama esféricas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí una esfera, wow, qué belleza de esfera. Nunca me había quedado una esfera tan bonita. Entonces, si aquí yo tengo, entonces aquí va a ser este va a ser mi rho, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí un punto cualquiera. Este es mi punto X, ya en cartesiana, pero en esférica sería rho, teta, phi, ¿verdad? Y yo tengo que este va a ser mi ángulo phi. Recuerden, lo que está haciendo es que este ángulo puede ir de aquí para acá, así, de arriba para abajo. Y aquí voy a tener que esta es la proyección. Y este ángulo teta. Entonces dense cuenta, ¿por qué se le llama esféricas? Porque yo puedo obtener cualquier punto de esta esfera por medio de este sistema, por medio de ese vector, que sería en este caso ese radio de esa esfera. La inclinación, pues me va a poder identificar, me va a ayudar a determinar puntos, o ya sean de arriba o de abajo, y el teta me va a ayudar a moverlo entre los 4 cuadrantes. Entonces yo voy a determinar cualquier punto por medio de esos 3 parámetros. Belleza, muy bonito esta parte de aquí. Ahora bien, por eso es que se le llama esférica, razón. Lo mismo que porque se llamaban cilíndricas, también le dimos la razón. Ahora lo que ustedes me van a decir, ya, muy bonito todo, pero a mí lo que me interesa es cómo yo voy de una para otra. Entonces vamos a hacer
cuáles son los cambios que se dan y que estos cambios pues se los deben aprender. Si yo tengo un punto en esféricas, en coordenadas esféricas, es decir, que depende de este ρ, depende de este θ y depende de este φ, el cambio, yo quiero ir a coordenadas cartesianas, es decir, x, y, z, ¿cuál va a ser mi cambio? Ah, ya, mi cambio va a ser el siguiente. Uy, me quedó fea esta, un segundito. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisan nomás, si no, si tienen alguna duda. Aquí es donde anoten, porque Villena y para mala suerte el Stewart también tienen mal estos cambios. Entonces, X va a ser ρ, seno de phi, coseno de θ. Y va a ser ρ, seno de phi, seno de θ. Aquí es donde el Villena tiene mal, porque aquí repite, aquí tiene repetido coseno, si se dan cuenta, aquí Villena tiene mal esta partecita de aquí. Y z es ρ coseno de phi. Entonces es ρ seno de phi coseno de θ, ρ seno de phi seno de θ, y z es ρ coseno de phi. Entonces ya, perfecto. Entonces esos son los cambios. Dado un ρ, un θ y un phi, yo puedo determinar las componentes de x y z sin problema. Ahora bien, por ejemplo, yo ahora tengo lo contrario. Yo tengo las coordenadas en cartesianas y yo quiero llevar este mismo punto, pero a coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cuál es el cambio? Allá, el cambio es ρ, este ρ va a ser la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y incluso esto es súper aparente o súper sencillo de verlo. ¿Por qué? Porque recordemos que es la magnitud de este vector. Porque ayer me preguntaban, en Stewart esto no está al cuadrado, o sea, en el Stewart está esto, x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado. Entonces, por eso es que está mal. ¿Y por qué ustedes podrían saber que eso está mal? Porque este rollo les dije que es un módulo. Entonces, el módulo de este vector, si nosotros tenemos esta partecita de aquí, ¿cuál es el módulo si yo sé las tres componentes? Ah, pues eso es sencillo. Nosotros sabemos este vector que yo voy a tener va a ser x punto final menos punto inicial, x menos 0, y menos 0, z menos 0. Es decir, ese vector que yo tengo aquí, que lo voy a anotar yo que sé como b, ese vector que yo tengo ahí es de componentes x, y, z. Y entonces si yo le saco el módulo de ese vector b, que es ρ, simplemente va a ser entonces x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, para que nunca se olviden. Entonces tenemos esa partecita de ahí. Entonces, mucho ojo porque Stewart tenía esta parte mala. Ayer me enviaron una foto, entonces, ojo con eso. Ahora bien, ¿cómo consigo este ángulo θ? Pues este ángulo θ es más o menos parecido, o se saca de manera similar a como se sacaba en coordenadas cilíndricas. Va a ser el arc tangente de y sobre x. Y ahora, ¿cómo tengo ese ángulo phi? Ese ángulo phi va a ser el arc coseno de z sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. O lo podrían haber puesto como arc coseno de z sobre, si se encuentra sobre ρ, es exactamente lo mismo, les va a dar exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos estos dos cambios. Si yo tengo, ya les dije, esféricas, si quiero ir a cilíndricas, digo a cartesianas, pues ocupo estos cambios. Ahora, si yo tengo cartesianas, si quiero ir a esféricas, ocupo estos cambios de aquí, que estos son los cambios correctos para hacer esos cambios entre puntos. Ahora bien, pues de nuevo, por analogía a lo que habíamos dicho, un punto yo lo puedo expresar, una superficie es una colección de puntos. Entonces, si yo puedo expresar un punto de cartesianas esféricas, una superficie la puedo expresar entonces de cartesianas a esféricas. Sencillo, misma lógica que la anterior. Entonces vamos ahora sí a hacer el ejercicio que tenía planificado aquí, este ejercicio de un tallercito. Vamos a ver cómo se hace, cómo lo vamos a hacer. Dan 30 puntos, fíjense. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, estos son los cambios. Ahí los tienen. ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo está quedando claro? Me avisan si hay alguna duda, alguna pregunta, ustedes ahí me interrumpen, yo no tengo problema. Entonces vamos a ver, a mí dicen, bueno, de nuevo, aquí volvemos a lo mismo. Nadie es mago para saber ver una superficie en esféricas y decir, eso es un plano, eso es un cono. No crean eso. Tal vez tu profe les diga, eso es un cono. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los conos usualmente tienen la forma phi igual a un ángulo. Por ejemplo, pi cuartos es un cono, phi igual pi sextos es un cono, pero como les digo, esto ustedes ya lo van a ganar con la práctica, ya lo van a ver. Así tal cual, no van a ver cuál es ese gráfico. Entonces, ¿qué hacen? Pues apelamos a cambiar eso que me están dando en esféricas. ¿A qué?
a cartesianas, para yo poder de esa manera así identificar. Entonces, ya tenemos esa partecita ahí. Entonces, vamos a ver. Déjenme. Dígame. Solo puedo hacer un ratito solo para ver si copié bien, porque... Claro, claro. Ahí. Ya, sí. Bueno, gracias. Ya, demos unos 3 segunditos para verificar. Ahí tómenle un capture. Entonces, esos son los cambios correctos. Incluso si los buscan en internet, sí les va a salir. Recuerden que el teta se mueve entre 0 y 2pi, el phi se mueve entre 0 y pi, y el rho está entre 0 y es menor que infinito, es decir, una cantidad positiva, es una cantidad finita. O sea, no es infinito. Ahora bien, a mí me dicen lo siguiente, bueno, me están dando una superficie en coordenadas esféricas. Sepa Judas qué es eso, pero no, yo no sé qué es eso. No sé, entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago, y que incluso lo primero que me están pidiendo es que determine la ecuación de esa superficie, pero en coordenadas rectangulares o en coordenadas cartesianas, que es lo que se dice. Entonces yo tengo aquí ρ igual 8 seno de phi coseno de teta más 6 coseno de phi. Entonces ustedes me van a decir, ya, directamente no hay nada, o sea, porque yo aquí, yo directamente no tengo nada, o sea, si se dan cuenta, aquí tengo seno de phi por coseno de teta, pero ¿qué me falta? Me falta el rho. Aquí hay, bueno, aquí hay diferentes personas, hay diferentes, como yo siempre digo, diferentes maneras de hacer las cosas. Por eso les digo, hay quienes que estos problemas cogen y empiezan a despejar a lo loco. ¿A qué me refiero? Cogen y hacen esto. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí, que es seno de phi sobre coseno de teta, ¿qué hacen? Esto no es la práctica que yo hago y que yo considero que la gente por lo general se confunde. Ya dicen, yo cojo, despejo eso. Entonces tengo x sobre rho es igual a seno de phi coseno de teta, ¿verdad? Y entonces en vez de escribir eso, escriben x sobre rho. Ya, habrá ejercicios que esto les quede súper sencillito. Habrá otros ejercicios que no. Y ahí es cuando yo digo que ponerse a despejar y dejar luego unas cosas en cilíndricas y otras cosas en esféricas, van a estar despejando sin fin. Ustedes van a empezar a cambiar cilíndricas, van a empezar a cambiar esféricas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? O sea, lo que yo usualmente uso y lo que yo usualmente... o sea, no digo que esto esté mal, lo pueden hacer. Si es que les queda directamente el cambio y pueden y despejan y ven cosas que les puedan ayudar, lo pueden hacer. Yo no lo hago así. ¿Qué es lo que yo hago? Yo usualmente completo lo que falta. Es decir, yo digo, bueno, ¿aquí qué le falta? Aquí le falta un rho, ¿verdad? Y aquí también, ¿yo qué conozco? Yo sé que z es igual a rho coseno de phi. Pero de nuevo, aquí como que le falta un rho, ¿no? Entonces yo digo, les falta un rho. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo digo, bueno, usualmente lo que yo hago para hacer esto es yo completar lo que le falte. Ya, entonces lo que yo hago, lo que voy a hacer es multiplicar a toda esa ecuación por rho, pues es lo que le falta. Entonces me quedaría rho cuadrado igual a 8 rho seno de phi coseno de teta más 6 rho coseno de teta. Bueno, quiero antes que todo, antes de seguir, dejar claro, ustedes pueden hacer esto, efectivamente lo pueden hacer, pero al momento que se pongan a despejar, pueden ser que se compliquen mucho despejando las cosas y al final terminen despejando una cosa y nunca vayan a, o que les va a quedar una mezcla entre esféricas y cilíndricas, entre esféricas y rectangulares o cartesianas, les va a quedar. Entonces, yo usualmente para evitar ese problema y que les voy a mostrar un ejemplo, especialmente con el cono es complicado de sacarlo de esa manera, es completando lo que le falta. Entonces yo digo, bueno, ya tengo esta partecita de aquí. Entonces, yo conozco esto, pues sí, sí lo conozco y no me compliqué tanto despejando. Yo sé que esto qué es. Recordemos que x es rho, seno de phi, coseno de teta. Y es igual a rho, acuérdense, eso lo tienen que aprender, seno de phi, seno de teta. Y z es igual a rho coseno de phi. Entonces, yo sé que esto qué es. Ya, esto es x. Yo sé que esto qué es. Ya, yo sé que esto qué es. Esto es z. Y rho cuadrado, pues yo recuerdo también que rho, ¿a qué era igual? Bueno, era la raíz de x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo le voy por lado al cuadrado, rho al cuadrado es igual a x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado. Entonces, mi objetivo es, recuerden, dejarlo todo en función de x y z o todo en función de rho, phi y teta. Nunca me puede quedar una mezcla de los dos, es decir, que me quede un teta y un rho. No. Entonces, mi objetivo es dejar, o si yo quiero transformar estos rectangulares, que toda esa ecuación solo dependa de x, y y z. Ese es mi objetivo. Entonces, digo, bueno, rho al cuadrado es
x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y esto va a ser igual a 8x más 6z. Entonces esto paso al otro lado, este 8x y este 6z lo paso al otro lado y vamos a ver qué nos queda. Va a quedar x al cuadrado, en este caso menos 8x más y al cuadrado más z al cuadrado menos 6z igual 0. ¿Alguien tiene una pregunta? Alguien levantó la manico. Sí, disculpa, es que en lo que estaba copiando me perdí. Tienes que ρ es igual a 8 seno de phi coseno de teta más 6 coseno de phi, ¿verdad? Y abajo anotaste que ρ cuadrado es igual a 8... Ah, ya vi, multiplicaste todo por ρ, perdón. Sí, Sí. multiplico todo por ρ porque usualmente lo que yo hago es completar las cosas que faltan. Ahorita vamos a ver un ejercicio con un cono que es súper interesante. De hecho, eso sale, esta técnica la aprendí o me gustó empezar a usar en integrales. Porque en integrales ponerte a hacer eso de despejar pierdes demasiado tiempo. Entonces, es mi técnica, es lo que yo considero que yo uso de esa manera. Entonces, lo único que hice Muchas aquí... gracias. Perfecto. Me gusta que la gente pregunte para que esté pendiente. Entonces, como les dije, aquí lo único que hice fue completar, multiplicar por ρ toda la expresión. Que también, como les decía, cogerse y ponerse a despejar de esta manera, pues no es que esté mal. La cosa es que, como yo les digo, no es el mejor camino. Es como cuando ustedes tienen una ecuación, hay diferentes maneras y hay quienes lo factorizan o hay quienes se pongan a hacerlo por fórmula general. No es tan mal, pero hay mejores caminos que otros. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Pues completo cuadrados. X al cuadrado menos 8x. ¿Cómo completaba cuadrados? Lo que acompaña a la x, lo divido para 2 y lo elevo al cuadrado. Menos 8 dividido para 2, 4 elevado al cuadrado, más 16 y resto 16 para no alterar la ecuación. Acá, más y cuadrado más z cuadrado menos 6z, lo que acompaña a la z, lo divido para 2, menos 3, elevado al cuadrado, 9. Entonces sumo 9 y resto 9 para no alterar. Más 9 y menos 9, esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría x menos 4 al cuadrado, más y al cuadrado, ¿verdad? Más z menos 3 al cuadrado. Aquí, menos 16 menos 9, eso es menos 25, que si lo paso al otro lado, me quedaría 25. Entonces, ¿qué me quedó aquí? Esta ecuación que estaba en esféricas, pues que al inicio no sé qué es, al momento que yo la transformo a coordenadas, a coordenadas rectangulares, yo me doy cuenta que eso es una esfera. Ah, ya, eso es una esfera. ¿De qué? De radio 5. Es una esfera de radio 5 que tiene su centro en donde, recordemos que es en el centro en h, k, es decir, en 4,0,3. Entonces, este va a ser el centro de esta esfera. Entonces, esto era lo que me pedía en el literal A, encontrar esto. Entonces, súper sencillito. Ahora bien, ¿qué me pedía el literal B? Bueno, determina las características de la ecuación y realiza un bosquejo. Cuando se refieren a las características, era lo que yo les mencionaba la anterior semana. Por lo general, a veces con características se refieren a dónde está su centro, cuál es el eje de simetría, si es que aplica, obviamente, ¿no? Cuáles son los semiejes, que eran los valores A, B y C en la mayoría de las superficies. En este caso, el radio, que también se conoce como semieje, por si acaso, el radio también se le llama semieje, es 5. Y el centro es 4,0,3. Entonces, esas son las características que me piden. Y si me piden que lo grafique, entonces vengo para acá, aplico mis planos, digo mis ejes X, Y y Z. Entonces, primero lo que hago es ubicar al centro. Es en 4,3. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4 y 3 en Y. 1, 2, 3. Entonces, más o menos el centro estaría como por aquí. Ahora bien, es una esfera de radio, ¿qué? Es una esfera de radio 5. Entonces, obviamente, cuando yo la haga, va a pasar más o menos como por acá. Entonces, voy a intentar hacer lo más bonito que pueda esta esfera. Vamos. Qué bonito que quedó. No, es lo único que... Ya, entonces aquí, bueno, no quedó tan centrada, pero o sea, ustedes me entienden la lógica, ¿no? Además, no es tan sencillo dibujar con este lápiz de aquí. Entonces, lo importante es la idea. Yo sé que ustedes lo grafican súper bonito y mucho mejor. Entonces aquí, este es mi centro de coordenadas 4,0,3 y pues ya sabemos que este radio de aquí, es decir, esta distancia de aquí a acá, mide 5. Ya,
Y eso, entonces ya tenemos esa gráfica, ya tenemos lo que me pedí en ese literal B. Miren, y solo por esto me dan 30 puntitos. Pin, 10 puntos, 10 puntos. ¿Y ahora qué me piden? Pues que grafique las curvas de nivel en -1, 0, 3 y 8. Entonces vamos a ver esta partecita de las curvas de nivel, que nunca está de más, pues ver esa es la cuestión, ¿verdad? Déjenme ver cuál eran, déjenme copiar el ejercicio, no, sí, para no tener que andar subiendo cada rato. Ya, perfecto. Ya, entonces me piden, recordemos cuál era, necesito la ecuación para hacer las curvas de nivel, ¿no? Entonces x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 25. Yo digo, bueno, ya tengo esta partecita. Entonces, simplemente, ¿qué es lo para encontrar las curvas de nivel? Voy a cortar, voy a tomar z tomando estos valores de aquí. Entonces me quedaría x tomando z, bueno, aquí tomando z igual menos 1. Z igual menos 1, me quedaría x menos 4 al cuadrado, más y al cuadrado, más z menos 3, bueno, ¿qué digo z? Ya tengo que reemplazarlo. Me quedaría menos 1, ¿verdad? Menos 1 menos 3 me quedaría menos 4 al cuadrado igual a 25. Entonces me quedaría x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado. En este caso me quedaría menos 4 al cuadrado, 16. Paso al otro lado, me quedaría 25 menos 16. 25 menos 16 es 9. Ah, ya, entonces me va a quedar, ¿qué es lo que me queda como curva de nivel? Me queda una circunferencia centrada en 4,0 y de radio 3. Entonces ya tengo por lo menos aquí. Ahora bien, tomando z igual 0, z igual 0 me va a quedar x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado más 0 menos 3 me quedaría menos 3 al cuadrado igual a 25. Entonces me quedaría x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9. 25 menos 9 es 16. Entonces significa que aquí me queda de nuevo una circunferencia de concentro en 4,0. Solo que ahora su radio es 4. Perfecto. Ahora bien, tomando z igual 3, me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué digo? Aquí, tomando z igual 3, me va a quedar x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado más, en este caso 3 menos 3, 0 al cuadrado igual a 25. Y de hecho ahorita acabo de darme cuenta de algo. Que, bueno, aquí me acabo de dar cuenta de algo y también por eso me sirven las curvas de nivel. El centro estaba en 4, 0, 3, no en, es decir, aquí esto es X, esto es Y, esto es Z, es decir, no era aquí, era acá, entonces simplemente borramos esto, disculpen esta pequeña, de hecho creo que me sale más rápido seleccionarlo así, hay un pequeño error, pero qué bueno que nos dimos cuenta, déjenme lo borro, profe, ¿puede explicar el ejercicio? Sí, los puedo explicar. Y de hecho eso los voy a explicar porque el ejercicio que tengo preparado, así como el primero que hicimos, que son ejercicios que no son tan, bueno, yo les digo triviales, no son tan sencillos, entonces hay que meterles un poquito más de explicación. Entonces vamos a hacer eso hasta que se termine la ayudantía. Los ejercicios que me quedaron pendientes, pues los explico mañana, no hay problema. Hay toda una semana de ayudantía. Entonces, aquí simplemente el centro estaba en 4, acuérdense, este es X, Y, Z. Mucho ojo con tener eso. Aquí es en X4 y acá era Z3. Y aquí era la esferita. Y aquí era, bueno, salió un poco chueca, pero como les dije, a ustedes les ha de quedar mejor. Entonces, ahí era la esfera. Entonces, simplemente déjame terminar con esto. Tendríamos X menos 4 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 25. Y por último, teniendo Z igual 8, me queda X menos 4 al cuadrado más Y al cuadrado más, en este caso, 8, fíjense. 8 menos 3 es 5 al cuadrado, ¿verdad? Igual, 5 al cuadrado igual a 25. Entonces me quedaría X menos 8 al cuadrado más Z al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Restando al otro lado 25 me queda 0. Entonces, las curvas de nivel, como les dije, todas son circunferencias. La cosa es que van a tener, y todas, si se dan cuenta, están centradas en el mismo punto. Están centradas en el punto ¿dónde? En el punto 4,0. 1, 2, 3, 4. La primera que tenía, radio 3. 1, 2, 3. Era más o menos
Esto es un circulito, ya no quedó tan circulito, pero como les dije, el pulso no funciona mucho. El otro es de radio, ¿qué? 4, ya. Esta sí quedó más bonita. Este es cuando z es igual a menos 1. Este es cuando z es igual a 0. De ahí la otra era una de radio 5. Bueno, no es el mejor pulso que tengo, pero se da a entender la idea. Aquí z igual a 3. Y dense cuenta que cuando z es igual a 8, simplemente me queda un punto. Me queda el punto 4,0, es decir, justo el centro. Entonces ya tenemos entonces, estas son las curvas de nivel. Vamos a ver qué nos pidió su compañero Yahir. Bueno, no, disculpa si no lo pronuncio bien. A ver, tenemos 4 coseno de esta partecita de aquí. Entonces vamos a ver. Literal A. De hecho, déjame ver si lo copio para tenerlos aquí, ¿no? Dame un segundito. Vamos a ver esto de que les están dando esto y me imagino que les piden que lo transformen o que lo encuentran me imagino, porque no está el enunciado ahí. Me imagino que lo que les pide es que encuentren eso en coordenadas rectangulares, es decir, que transformen, a ver qué superficie de eso es eso en coordenadas rectangulares. A ver, el primero, dense cuenta que, bueno, ya tenemos esta partecita. Sí, ya. Entonces ya tenemos, vamos a ver esta partecita. Tengo ρ igual 4 coseno de phi secante de teta. Esto como está en función de ρ, phi y teta, yo infiero directamente que esto está en ¿qué? Ya, esto está en coordenadas esféricas. Entonces a mí me interesa pasar esto a coordenadas rectangulares o cartesianas. Entonces, bueno, yo sé que el cosecante, ¿qué es? Entonces yo tendría ρ es igual, si no me falla la memoria, el cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Sí, si no estoy mal, sí, 1 sobre seno. 1 sobre seno de phi. Por el secante de teta. Puede subir que me perdí. ¿A qué parte? Disculpen, ¿a qué parte? Esta partecita de aquí. A ver. Aquí lo único que hicimos en las curvas de nivel, aquí lo único que hicimos fue reemplazar. Recordemos que esta era la expresión y lo único que haces es va reemplazando los zetas correspondientes. Aquí con z igual a menos 1 te queda esta circunferencia, que es esta que tenemos aquí. Con z igual 0 te queda esta circunferencia. Con z igual 3 te queda esta circunferencia. Y con z igual 8 lo único que te queda es que aquí, ¿por qué me quedó el punto, cierto? ¿Por qué me quedó el punto 4,0? Porque aquí la suma de dos números me dé 0, es que ambos números sean 0, es decir, x menos 4 igual a 0 y y sea igual a 0, x menos 4 igual a 0, entonces de donde x es igual a 4 y y es igual a 0, por eso es que tenía el punto 0,4, mucho ojo con eso. Ahora bien, entonces vamos a ver, me quedaría esta partecita de aquí. Entonces, como yo les decía, tengo aquí la secante, y bueno, la secante, ¿qué es? Fíjense, la secante es 1 sobre ¿qué? 1 sobre coseno, ¿verdad? 1 sobre coseno de phi. Perfecto. Entonces, si yo paso todo esto que yo tengo aquí, al otro lado tendría ρ, seno de phi, coseno, bueno, aquí no era coseno aquí era coseno de teta, recuerden, porque la secante es 1 sobre coseno. Entonces sería 1 sobre coseno de teta. Entonces pasando todo esto al otro lado, me quedaría igual a 4. ¿Y hay un cambio directo para esto? Sí, recordemos que x es igual a ρ, seno de phi, coseno de teta. Entonces ese justamente es el cambio. Entonces x es igual a 4, es decir, es un plano, es este plano que yo tengo aquí. Tengo x, y, z, es este plano en z igual 4. Es este plano, z igual, x igual 4. Ese es el plano que tenemos ahí. El único que tenían que hacer era expresar ese cosecante como 1 sobre seno sobre phi, 1 sobre seno de phi, ese secante expresarlo como 1 sobre coseno de teta y pasar todo esto que tenías en este denominador, pasarlo acá a multiplicar. Entonces tendríamos ρ, seno de phi, coseno de teta. Y tú conoces una expresión directa para esto, pues sí lo conoces, ¿no? Esta expresión es x, entonces por lo tanto me quedaría x igual 4, que es un plano, es este plano que tenemos ahí. Vamos a ver el siguiente es parecido a lo que ya teníamos. Vamos a ver,
Tenemos, ¿cuál era el literal B? Este que tenemos aquí, para responder a lo que su compañero nos preguntaba. Estos ejercicios, me parece que estos son los ejercicios de algún deber. No, creo que estos son los que envía el profe Pedro Ramos, me parece, alguna vez los habré visto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí, primero, ¿cómo yo sé en qué coordenadas está esto? Yo tengo que ver qué hay en esa, porque eso es importante. Yo les dije aquí, como aparecía el rho, el phi, y el rho, el phi y el teta, esto estaba en coordenadas esféricas, es lo primero que ustedes tienen que ver, para ver de dónde están partiendo y a ver a dónde quieren ir. Entonces, dense cuenta, ¿qué tienen aquí? Aquí tienen z, aquí tienen teta, y aquí tienen r. Entonces, ¿esto está en qué? En coordenadas cilíndricas. Mucho ojo, ustedes tienen que ver de dónde están partiendo para saber los cambios que van a hacer. Ya, entonces, tienen r al cuadrado por coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta más z al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿aquí qué hacen? Pues multiplican r al cuadrado coseno al cuadrado de teta menos r al cuadrado seno al cuadrado de teta y más z al cuadrado igual a 1. Entonces, aquí de nuevo expresan esto como r coseno de teta al cuadrado menos r seno de teta al cuadrado más z igual a 1. Por eso que yo les decía, tienen que identificar qué es lo que tienen, porque identificando qué es lo que tienen hacen el cambio. Y recordamos que x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y pues z sigue siendo z, ¿no? Entonces en este caso yo cambio esto como x, y esto está elevado al cuadrado, menos y elevado al cuadrado, más z elevado al cuadrado, y eso es igual a 1. ¿Y esto qué es? Bueno, lo podemos poner como x al cuadrado, más z al cuadrado menos y al cuadrado, y esto es igual a 1. Esto es el famosísimo hiperboloide, o sea, por la forma que tiene, es el hiperboloide de una hoja. Y como yo les decía, en este caso, ¿hacia dónde se va a abrir? Se abre siempre al eje, a la variable que tenga el signo negativo, es decir, se va a abrir hacia la y. Ya, entonces yo vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá, tengo x, tengo y tengo z. Entonces, ¿hacia dónde se abre? Yo estoy 100% seguro que se va a abrir hacia el eje de las y. Entonces, esto viene para acá, viene para acá. Entonces, tú lo graficas así y tú lo graficas así. Esto lo dije, como les dije, todos estos detallitos en la ayuntía del viernes. No sería malo que la revisen antes de que se borren, porque se borren, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico hacia dónde se abre el hiperboloide? Pues siempre es se va a abrir hacia la variable o hacia el eje que tiene el signo negativo. Entonces, tenemos este hiperboloide de una hoja aquí. Y por último nos falta el literal C, el literal Q en este caso sería rho cosecante de phi. Ahora bien, rho cosecante, tenemos rho cosecante de phi. Ya, este ejercicio sí es interesante. Ya, aquí, porque estos son los que les digo que despejando no van a llegar nunca a nada. Ya, en este caso, bueno, aquí volvemos a expresar esto lo podemos ver como si nosotros tenemos rho, lo podemos expresar como 1 sobre 1, esto lo podemos expresar como 1 sobre seno de phi, ¿verdad? Entonces tal vez si nosotros pasamos este phi al otro lado, tendríamos rho seno de phi teta igual a 1. Y ustedes me han de decir, ya, pero no hay ningún cambio que haga eso. El cambio más cercano a eso es el rho, fíjense. El cambio más cercano a eso, ¿cuál es? El rho coseno de phi, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pues aquí, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, a ver, déjenme ver qué se puede. Aquí tenemos, este es el cambio más parecido que yo tengo aquí. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, me parece, era un truco, como les decía, aquí tienen que buscar algún truco, porque aquí despejando, ustedes se pueden cogen y se ponen a despejar, y pues nunca van a llegar a nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Ya me acordé. Aquí aplican este pequeño truquito, van a elevar ambos lados al cuadrado. Fíjense, este truco está poderoso, por eso les digo que ponerse a despejarlo loco no es lo más lógico. Tienen que ver cómo pueden modificar esta expresión. Van a elevar ambos lados al cuadrado, fíjense. Entonces, rho al cuadrado, seno de phi al cuadrado, igual a 1. Belleza, ¿no? Ahora entonces tienen rho al cuadrado. Recordemos que seno de teta al cuadrado es igual, seno es igual a 1 menos coseno al cuadrado de teta, ¿verdad? Esto es identidad pitagórica.
Entonces, en vez de escribir este seno al cuadrado de phi, lo que voy a escribir es 1 menos coseno al cuadrado de teta igual a 1. Entonces, multiplicando vamos a tener rho al cuadrado menos rho al cuadrado de... rho al cuadrado coseno de... al cuadrado, o sea, aquí es phi por si acaso, porque acuérdense que este es phi. Aquí lo único que estoy usando es identidad pitagórica. Entonces tendría rho al cuadrado menos rho al cuadrado coseno al cuadrado de phi. Lo único que hago es multiplicar igual a 1. Y digo, perfecto. ¿Conozco qué es rho al cuadrado? Pues sí, eso sí lo conozco. Rho al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y yo conozco qué es rho al cuadrado, z al cuadrado. Esto también lo conozco, porque esto es como que si tuviera rho coseno de phi al cuadrado. Y como les decía, este cambio lo conozco, este cambio sí lo conozco. Ese cambio es un cambio conocido. El z igual rho coseno de phi. Ah, ya, qué bonito, ¿no? Entonces esto me va a quedar z al cuadrado, ¿verdad? Igual a 1. Entonces, este z se va con este z y me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y me quedó, pues esto ya sabemos, es una superficie, es un cilindro, ¿verdad? Entonces, dense cuenta. Aquí, a veces, eso es lo que yo les digo, eso de completar es interesante, porque dense cuenta, aquí no ibas a llegar jamás a nada. Te podrías haber puesto a despejar todo lo que quisieras, pero no ibas a llegar jamás a nada. Entonces aquí lo que tocaba hacer o lo que uno podría haber imaginado, porque a veces la matemática es intuición, es inspiración, a veces yo le digo, es elevar ambos lados al cuadrado, porque elevar ese seno al cuadrado me iba podía aplicar la identidad pitagórica. Y una vez que aplico esta identidad pitagórica, pues ya tengo un cambio que sí conozco, que es el rho coseno de phi. Y ya, pues ya con eso ya tenía toda esta expresión. Y con eso ya teníamos estos 3 ejercicios de aquí. Con eso, bueno, yo ahorita ya no hay más tiempo para nada. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, espero que haya quedado claro, pero si hay alguna pregunta me la pueden decir. O si Profesor, no, disculpe, dígame. no es una circunferencia. No, porque recordemos que nosotros estamos en R3. Esto Sí, es ya. verdad, es una superficie cilíndrica, es decir, es una circunferencia, pero como nosotros estamos graficando siempre todo en R3, se extiende hacia Z, entonces te queda ahí un cilindro. Por eso, es esa partecita de ahí. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ningún... Sí, yo No, tengo una profe. pregunta, ya vamos a comer. ¿Qué cosa? Disculpa, dime. No, nada, muchas gracias. Estaba perdido con ese ejercicio. Sí, como les digo, esto de poner, por eso yo les decía, yo no recomiendo eso de ponerse a despejar, yo recomiendo ver cómo pueden manipular la expresión. Y una de esas manipulaciones es elevar elevar ambos lados al cuadrado, que es una interesante, hay una aplicación, qué bueno que me pusiste ejercicio porque justamente ahí da a entender lo que yo quería decir. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si alguien tiene otra pregunta me la puede decir, o si no, ya sería todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Hoy hemos visto muchas cosas interesantes, muchos conceptos han quedado, espero que claros. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Descansen y eso sería todo. Nos vemos mañana. Mañana vemos topología y algunas cositas más con respecto a esto de las coordenadas esféricas y cilíndricas. Los quiero. Gracias, profesor. Ok, cuídense. Que tengan bonita tarde. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.